Pokémon Un nuevo camino 471. Giratina esquivó rápidamente hacia un lado. Gracias a la advertencia de Naoki, evitó por poco el repentino ataque de Groudon. Sin embargo, la emboscada había enfurecido por completo al Pokémon renegado. Con un rugido atronador, Giratina contraatacó. Un denso rayo de energía negro y rojo surgió de sus fauces, desgarrando el aire hacia Groudon. Pero Groudon no se dejó vencer. Contraatacó con su propio rayo destructivo. Las dos fuerzas opuestas colisionaron en el aire, enviando ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. Energías rojas y negras crepitaron y se entrelazaron, distorsionando el espacio a su alrededor con una fuerza descomunal. Giratina, divirtiéndose con la lucha, incrementó su energía. Casi de inmediato, Groudon sintió la abrumadora presión que se cernía sobre ella. Un destello solemne brilló en los ojos dorados del titán terrestre. Consumiendo las profundas reservas de energía magmática de su núcleo, Groudon avanzó con fuerza, repeliendo el ataque de Giratina. Justo cuando el enfrentamiento parecía llegar a un punto crítico, Kyogre atacó desde el mar. El Pokémon surgió de la superficie del agua, desatando una descarga de rayos de energía cegadores y brillantes dirigidos directamente al flanco de Giratina. Las cejas de Naoki se fruncieron. Sin dudarlo, tomó otra Pokéball y, con un destello de luz blanca, Dragonite apareció junto a Giratina. Trueno. Ordenó Naoki con tono firme. Dragonite, ya un maestro de sus ataques eléctricos, no perdió el tiempo. Nubarrones rugieron sobre sus cabezas. Un enorme rayo descendió del cielo y se estrelló directamente contra Kyogre. Con el efecto añadido de la tormenta, la potencia del ataque se multiplicó por varias. Kyogre dejó escapar un gemido cuando la inmensa oleada eléctrica golpeó su cuerpo, obligándolo a retroceder al mar. Su ataque, pulso de origen, falló completamente su objetivo. En ese momento, Dragonite reconoció a Kyogre. Este era el mismo Pokémon que una vez había intentado llevar al rancho como regalo para Naoki, solo para sufrir una aplastante derrota. Ahora, los ojos de Dragonite ardían con determinación. Mientras tanto, Giratina hervía de furia. Se le había acabado la paciencia. Abandonando el duelo lúdico con Groudon, Giratina vertió una enorme oleada de energía en su ataque. La abrumadora fuerza se tragó por completo el rayo de energía de Groudon, y antes de que el titán de la tierra pudiera reaccionar, una tremenda explosión envolvió a Groudon. La magnitud de la explosión sacudió el campo de batalla. La tierra se quebró. El mar se agitó violentamente con imponentes olas que se estrellaban en todas direcciones. Y por primera vez desde su despertar, tanto Groudon como Kyogre colapsaron bajo el poder abrumador. Eso fue increíble. A pesar del torrencial aguacero, la reportera de Violet Televisión se secó el rostro empapado por la lluvia y habló emocionada a la cámara. Su voz, transmitida en vivo, llegó a millones de espectadores en todo el mundo. Dentro de un refugio subterráneo en Ciudad Petalburg, el líder del gimnasio Norman estaba con los brazos cruzados, mirando la batalla desarrollarse en la pantalla. Detrás de él, jadeos de asombro llenaron el aire. En serio se enfrentó a ambos a la vez. ¿Los legendarios Groudon y Kyogre fueron derrotados? Ese entrenador es increíble. Por primera vez desde que comenzó el desastre, la esperanza brilló en los corazones de la gente de Hoenn. Al ver la transmisión, innumerables voces estallaron en vítores. Sigue adelante. Podemos ganar esto. En el Instituto Meteorológico, los investigadores y ejecutivos que habían estado aferrándose a los bordes de sus escritorios finalmente exhalaron aliviados. Lo hizo. La sala bullía de emoción. Algunos científicos incluso se levantaron para saludarse. Por primera vez en horas, la tensión se disipó. Pero entonces surgió una nueva pregunta en la mente de todos. ¿Quién era este entrenador enmascarado? ¿Cómo había domesticado a Giratina, un Pokémon legendario temido por muchos? En todo el mundo, la gente se preguntó. ¿Quién era el misterioso entrenador detrás de la máscara? Groudon se tambaleó hasta ponerse de pie, con magma goteando de su enorme cuerpo, mientras Kyogre emergía de las profundidades del océano, sus patrones brillantes pulsando con energía pura. Ambos Pokémon fijaron sus miradas penetrantes en el intruso aéreo que estaba frente a ellos. Giratina. Naoki exhaló bruscamente. Su resistencia es ridícula, murmuró en voz baja. Pero continuar esta batalla sin fin no era la estrategia correcta. Tenía que intentar razonar con ellos. Groudon. Kyogre. Basta. Gritó Naoki, y su voz resonó en la tormenta. Dejen de luchar y regresen a sus dominios. Pero ninguno de los Pokémon legendarios respondió.
Permanecieron en silencio, con la mirada fija en él y Giratina. La tormenta se intensificó. Las olas oscuras se agitaron violentamente debajo de ellos, y la energía misma de la tierra y el mar comenzó a converger, atraída hacia Groudon y Kyogre. En ese momento, los dos Pokémon parecieron llegar a un acuerdo tácito. Una oleada de energía fundida surgió del núcleo de Groudon, y altísimos pilares de piedra se alzaron desde las profundidades del océano. Simultáneamente, Kyogre dejó escapar un grito bajo y antiguo y se impulsó muy por encima del mar. Su cuerpo irradiaba innumerables rayos de luz azul blanquecina. Estaban atacando juntos. Los espectadores de la transmisión en vivo sintieron una ola de pavor que los invadió. El dios de la tierra y el dios del mar están trabajando juntos. ¿Qué pasa? ¿Por qué cooperan? Recuerdo que un anciano dijo una vez que cuando dos Pokémon igualmente poderosos están en combate, si un tercero interfiere, unirán fuerzas temporalmente para repeler al forastero antes de reanudar su batalla, murmuró alguien. La tensión en el aire era sofocante. ¿Podría Giratina resistir el ataque de dos Pokémon legendarios a la vez? Entonces, auge. Una explosión colosal iluminó el campo de batalla. Pero cuando el humo se disipó, la figura de Giratina había desaparecido. Un momento después, reapareció en lo alto, su forma sombría parpadeando en la oscuridad. ¿Entonces planean enfrentarse a Giratina juntos? Murmuró Naoki, entrecerrando los ojos. Tenía sentido. Incluso en el pasado, cuando Rayquaza intentó detenerlos, Groudon y Kyogre se unieron contra él antes de reanudar su propia batalla. Parecía que a ningún extraño se le permitía interferir en una guerra entre dioses. Ni Groudon ni Kyogre permanecieron concentrados en Giratina. Entonces, Groudon rugió y desató un abrasador rayo de energía carmesí. Kyogre, a su vez, convocó un enorme maremoto y lo envió hacia Giratina. Dragonita trueno. Cuando sonó la orden de Naoki, el cuerpo de Giratina brilló levemente con una luz violeta. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista. Mientras tanto, Dragonite convocó una tormenta de rayos. Un enorme rayo eléctrico impactó el océano, y corrientes de energía dorada surcaron las aguas. En cuestión de segundos, todo el mar se transformó en un vasto campo de electricidad crepitante. Kyogre se estremeció, su cuerpo se retorció de dolor mientras los recuerdos afloraban. Este era el mismo Dragonite que una vez se había atrevido a entrometerse en su caverna submarina. ¡Qué arrogante! La frustración de Kyogre estalló en acción. El Leviatán emergió del agua, con rayos de energía azul blanquecinos que brotaron de su cuerpo. El poderoso ataque pulso del origen impactó de lleno a Dragonite, precipitándolo al océano. Al mismo tiempo, Giratina reapareció detrás de Groudon. Con un gruñido, sus enormes garras, infundidas con energía espectral, cortaron hacia abajo. Rugido. Groudon dejó escapar un rugido ensordecedor mientras el dolor recorrió su cuerpo. Furioso, el titán giró, balanceando su grueso brazo con garras con la intención de agarrar a Giratina y entablar una pelea física y cruda. A tan corta distancia, Naoki podía ver cada detalle de la enorme forma de Groudon. Las brillantes vetas de magma, las grietas en su armadura, el gran poder que irradiaba. Pero él estaba listo. Sombra furtiva. Ordenó Naoki. Antes de que Groudon pudiera cerrar su agarre, el cuerpo de Giratina brilló y desapareció una vez más entre las sombras. El ataque de Groudon falló, dejándolo momentáneamente vulnerable. Ahora, aliento de dragón. Giratina reapareció, esta vez directamente frente a Groudon. Un rayo de energía en espiral, negro y rojo, surgió de sus fauces. La fuerza del ataque impactó de frente en el pecho de Groudon. La inmensa fuerza del ataque de Giratina hizo que Groudon se deslizara hacia atrás, cavando una profunda zanja en el suelo mientras luchaba por mantenerse en pie. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse, Kyogre apareció repentinamente del océano detrás de Giratina. Un vórtice de agua agitada se acumuló en su boca, comprimiéndose rápidamente en un hidrocañón de alta presión. Al instante siguiente, Kyogre desató la devastadora explosión directamente hacia Giratina. El ataque golpeó directamente a Giratina. Un profundo y gutural rugido de dolor brotó de la garganta de Giratina. Sus ojos rojos sangre brillaron con una luz peligrosa, y todo su cuerpo se tensó, con una energía siniestra crepitando a su alrededor. Se enfureció. Naoki rápidamente tomó una decisión. No podía permanecer más tiempo en la espalda de Giratina. Dragonita. Gritó. Dragonite, siempre atento, se abalanzó de inmediato sobre él. Naoki saltó de la cabeza de Giratina justo cuando los tres Pokémon titánicos se enzarzaban en un combate caótico.
Dragonite batió sus alas poderosamente, atrapando a Naoki en el aire con precisión milimétrica. Debajo de ellos, Giratina tomó represalias contra Kyogre con pura fuerza bruta, intentando arrastrar al titán del océano al mundo distorsión. Pero Kyogre fue rápido. Con un movimiento de su poderosa aleta caudal, se escabulló y se sumergió de nuevo en las profundidades del mar, justo fuera del alcance de Giratina. Mientras tanto, Groudon estaba recolectando energía de las venas de la tierra. Un temblor recorrió el campo de batalla cuando pilares de piedra dentados surgieron del fondo del océano, cuchillas del precipicio, y se precipitaron hacia la espalda de Giratina. Al ver el ataque entrante, Naoki entrecerró los ojos. Dragonita ordenó. Invócala. Esto no era algo que pudieran resolver solos. Era hora de llamar al verdadero experto. Dragonite dejó escapar un grito de confianza. ¡Abuelo! Entendió perfectamente la tarea. Mientras tanto, los que miraban la transmisión en vivo notaron algo extraño. Espera, ¿por qué el misterioso entrenador dejó de pelear de repente? ¿Qué está sucediendo? La confusión se extendió entre los espectadores. Entonces un rugido profundo y poderoso resonó en todo el campo de batalla, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Las nubes de tormenta comenzaron a arremolinarse. Una enorme lágrima atravesó el cielo, atravesando el cielo oscurecido. Desde esta grieta, un rayo de luz radiante se derramó sobre el campo de batalla, iluminando el mar devastado por la guerra. Y dentro de ese resplandor divino, surgió una nueva figura. Un dragón serpentino, de color negro intenso, cuyo cuerpo largo y aerodinámico se mueve con absoluta gracia. Era Rayquaza. Dentro del Instituto Meteorológico, el equipo de científicos y ejecutivos que observaban la transmisión satelital en vivo se levantaron de sus asientos con asombro. ¿Qué eso es? Y el legendario Pokémon de las alturas. Rayquaza. Espera un momento. Ese misterioso entrenador acaba de invocar a Rayquaza. La pantalla del satélite se acercó, confirmando lo que sospechaban. Steven Stone estaba en shock. Rayquaza. El entrenador enmascarado, Golkin, había invocado a Rayquaza. Innumerables teorías pasaron por la mente de Steven en un instante. ¿Realmente había domado el Rey Dorado a Rayquaza? ¿O era descendiente del legendario clan Draconid? Cualquiera de las dos posibilidades era igualmente increíble. Pero no había tiempo para pensarlo. Sobre el mar azotado por la tormenta, Rayquaza había entrado oficialmente en la batalla. Groudon y Kyogre notaron inmediatamente la presencia del recién llegado. Su agresión, que una vez fue implacable, de repente flaqueó y sus ojos se llenaron de una cautela recién descubierta. Conocían a Rayquaza. Y sabían lo que significaba su llegada. En el cielo, Rayquaza giró su mirada hacia Groudon y Kyogre, su cuerpo serpenteante se enroscó en el aire como un guerrero preparándose para la batalla. La imagen de Dragonite y el grupo de Pokémon llamándolo héroe apareció en su mente, y se sintió extremadamente emocionado. Y ahora, frente a él, estaban dos Pokémon legendarios causando estragos. Rugido. Un rugido profundo y resonante recorrió los cielos. Rayquaza le mostraría a Dragonite exactamente por qué era un héroe. Bajo la mirada de innumerables espectadores, una poderosa oleada de energía dorada surgió del cuerpo de Rayquaza. Su forma larga y sinuosa brillaba con una luz dorada resplandeciente. Y luego, auge. Rayquaza se lanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco, surcando el cielo con una velocidad inimaginable. Un rayo de luz dorada atravesó el tormentoso campo de batalla, en un instante. Estallido. El impacto de Rayquaza atravesó a Groudon y Kyogre a la vez. Los dos titanes legendarios se tambalearon ante el devastador golpe. Sus enormes cuerpos temblaron mientras explosiones de energía los invadían. Y antes de que Kyogre pudiera recuperarse, el furioso Giratina lo siguió de cerca, emergiendo silenciosamente del vacío arremolinado de su mundo distorsión. Giratina atacó con sus garras espectrales, cortando el cuerpo de Kyogre con una fuerza implacable. Kyogre dejó escapar un gemido desgarrador y su forma colosal se estremeció de dolor. Derrotado y exhausto, dio media vuelta y se zambulló en las profundidades del océano, retirándose sin pensarlo dos veces. Groudon, todavía tambaleándose por el ataque de Rayquaza, dejó escapar un último gruñido antes de darse la vuelta y alejarse pisando fuerte, regresando a la tierra. Giratina voló al lado de Naoki y no pudo evitar reírse de los dos chicos que huían en pánico. Naoki. Y las nubes de tormenta que habían sobrevolado la región de Hoenn durante tanto tiempo finalmente comenzaron a disiparse. El aguacero interminable cesó y el sol abrasador se atenuó. Las temperaturas volvieron gradualmente a la normalidad.
Esta catastrófica batalla, que casi destrozó Oen, finalmente había llegado a su fin. Naoki exhaló profundamente y el alivio lo invadió. Algunas cosas es mejor dejarlas en manos de los profesionales. Cuando la tensión se disipó, Giratina y Rayquaza flotaron junto a Naoki y Dragonite. Dragonite, todavía zumbando de emoción, se giró hacia Rayquaza con ojos abiertos y admirados. ¡Abuelo! Como era de esperar del poderoso Rayquaza-senpai. Fue increíble. Rayquaza, sintiendo la admiración de Dragonite, dejó escapar un rugido orgulloso y profundo en respuesta. Las alas de Dragonite revolotearon mientras extendía ansiosamente una invitación. ¡Abuelo! Senpai, por favor, ven al rancho la próxima vez. Te invitaré a una comida deliciosa. Los ojos de Rayquaza se fijaron en Dragonite por un momento y luego, con un bajo murmullo de aprobación, asintió. Rugido. Trato. Con una última mirada a Naoki, Dragonite y Giratina, Rayquaza dirigió su mirada al cielo. Entonces, como una flecha que se dirige hacia los cielos, se elevó, desapareciendo entre las nubes. Giratina vio a Rayquaza desaparecer en el cielo. Su voz era un estruendo profundo. Ese, es poderoso. Naoki no pudo evitar estar de acuerdo. En las películas, Rayquaza se había enfrentado a 7 oponentes a la vez, y aún así se mantenía firme. Al volver la mirada al océano, Naoki se dio cuenta de que Kyogre había desaparecido y Groudon regresaba lentamente a sus dominios. Por fin se acabó. Estaba a punto de seguir a Groudon, curioso por ver a dónde iría, cuando algo llamó su atención. Un helicóptero sobrevolaba las inmediaciones. Los helicópteros de Televisión Violeta y de la Alianza Oen sobrevolaban el cielo, ahora despejado. Uno de ellos comenzaba a acercarse. Naoki lo observó en silencio por un momento antes de volverse hacia Giratina. Volvamos. Solo había venido a ayudar, nada más. No tenía ningún interés en aprovecharse de la situación para ganar reconocimiento mundial. Si lo hubiera tenido, no se habría tomado la molestia de ocultar su identidad. Ahora que la batalla había terminado y la emoción había pasado, no había razón para quedarse. Estirándose perezosamente, Giratina dejó escapar un gruñido de satisfacción antes de abrir un portal al mundo distorsión. Naoki echó un último vistazo a Steven Stone. Sus miradas se cruzaron fugazmente. Le hizo un pequeño gesto a Steven y luego, sin decir otra palabra, atravesó el portal junto a Giratina. En un instante, desaparecieron. Los miembros de la Alianza Oen permanecieron en un silencio atónito. ¿Simplemente desapareció? ¡Qué entrenador más misterioso! ¡Qué lástima! Ni siquiera tuvimos oportunidad de agradecerle. Pase lo que pase, él es el gran héroe que salvó nuestra región de Oen. Steven se puso de pie lentamente, quitándose el hielo de la ropa. Tomó su ratón phone, abrió el chat y escribió un breve mensaje. Steven. Gracias. No hubo respuesta inmediata. Steven se desplazó distraídamente por sus conversaciones pasadas, con la mirada fija en un mensaje en particular. Yo. Solo soy un ranchero. Steven se quedó paralizado, mirando fijamente las palabras. El contraste entre esta declaración y lo que acababa de suceder era increíble. Este era un hombre que tenía. Domesticó a Giratina, la gobernante del mundo distorsión. Invocó a Rayquaza, el Pokémon celestial. Detuvo sin ayuda la batalla entre Groudon y Kyogre. Y sin embargo, ¿se hacía llamar ranchero? La expresión de Steven se transformó en una de absoluta incredulidad. ¿Qué clase de ranchero hace esto? Tras la legendaria batalla, la región de Oen quedó en ruinas. Los líderes de gimnasios de toda la región, junto con los funcionarios de la Alianza Oen, trabajaron incansablemente para liderar los esfuerzos de recuperación y ayudar a los ciudadanos a reconstruir sus hogares. Mientras tanto, la catástrofe que casi había devastado Oen se convirtió en un tema importante de discusión en todas las regiones. Pero más que nada, la gente estaba fascinada por el misterioso entrenador que había llegado de la nada con Giratina. La imagen heroica del entrenador enmascarado montando a Giratina se difundió rápidamente por internet. En poco tiempo, internautas de otras regiones reconocieron la inspiración detrás de la máscara que usaba. Tenía la forma de Kiklizar, un Pokémon de Paldea. Por eso, la gente apodó cariñosamente a la misteriosa figura máscara de ciclista. Mientras tanto, Naoki desconocía por completo su nuevo apodo en línea. En ese momento, acababa de regresar al rancho y se estaba cambiando la ropa empapada por la lluvia. Su capa había sido preparada especialmente por la hermana Indere. Después de enterarse de su plan, insistió en hacerle una capa de héroe, creyendo que todo héroe debería tener una.
Aunque Naoki había argumentado repetidamente que no era un héroe, la hermana Indede había ignorado sus protestas y preparó la capa de todos modos. Al final no le quedó más remedio que llevarlo puesto. Pero ahora, todo había terminado. No mucho después de regresar a casa, Naoki se resfrió por estar demasiado tiempo bajo la lluvia. Después de tomar un baño caliente, se envolvió en una manta y bebió un té de jengibre preparado por su hermana Indede. Koraidon, sin embargo, estaba a su lado, haciendo pucheros con resentimiento. Raoi estaba claramente molesto porque Naoki no lo había traído esta vez. Naoki sollozó y suspiró. No había manera, Koraidon. Eres demasiado reconocible. Rao y Koraidon bajó la cabeza, enfurruñado. Naoki rió suavemente, extendió la mano y acarició cariñosamente la cresta de Koraidon. Está bien, está bien. La próxima vez, si tengo la oportunidad, te prometo que te llevaré, ¿de acuerdo? Koraidon se animó instantáneamente. Justo cuando Naoki estaba calmando a su malhumorado Pokémon, alguien llamó a la puerta. Lo abrió y encontró a Yono parado allí, sosteniendo una bolsa de regalos. Hola, Naoki. Buenas tardes. Naoki parpadeó sorprendido. ¿Eh? ¿Qué haces aquí de repente? Yono sonrió. Te prometí la última vez que te traería especialidades de Levincia. Mira, te traje algas de Levincia y camarones crujientes. Ella levantó la bolsa con orgullo. Naoki rió entre dientes y se hizo a un lado. Pasen. Tan pronto como entró en la sala de estar, su mirada se posó en algo que estaba sobre la mesa de café. Era la máscara con temática de Kiklizar, dejada casualmente a la vista. El corazón de Naoki casi se detuvo. Antes de que no pudiera verlo más de cerca, caminó rápidamente hacia adelante, se sentó en el sofá y deslizó casualmente la máscara detrás de él. Afortunadamente, Yono no pareció darse cuenta. En lugar de eso, se lanzó con entusiasmo a una conversación sobre el incidente de Oen y la misteriosa máscara Kiklizar que había aparecido de repente. Ese entrenador enmascarado era genial. Debe ser un entrenador Pokémon increíble, ¿verdad? Daba mucho miedo en aquel entonces. Esos dos Pokémon legendarios eran increíblemente poderosos. Yono se estremeció dramáticamente. No puedo ni imaginar el desastre que sería si aparecieran aquí en Paldea. Luego se volvió hacia Naoki y notó su comportamiento ligeramente lento. Por cierto, ¿viste la transmisión en vivo? Naoki volvió a ponerse firme y sutilmente metió la máscara más atrás de él. Ah, sí. Claro que lo vi. Los ojos de Yono brillaron. ¿No crees que ese tipo era de Paldea? Naoki mantuvo su expresión neutral y se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Kiklizar no es exclusivo de Paldea. Quizás era un entrenador de Galar. Ya lo había visto allí. No era mentira. Muchos entrenadores de otras regiones llevaban Pokémon paldeanos en sus viajes. Con el tiempo, Pokémon como Kiklizar y Sprigatito también se hicieron populares en otras regiones. La niebla que persistía sobre la región de Oen finalmente se disipó. Después de presenciar de primera mano el poder devastador de Groudon y Kyogre, muchos miembros de base abandonaron tanto al equipo Magma como al equipo Aqua y optaron por volver a la vida normal. Sin embargo, el liderazgo de estas dos facciones desapareció sin dejar rastro. La Interpol envió agentes especializados para localizar a sus miembros superiores desaparecidos. Maxie, Archie y sus colaboradores cercanos. Por ahora, la crisis que se cernía sobre la región de Oen había llegado a su fin. En la ciudad de Rusboro, dentro de la antigua propiedad de la familia Stone. Steven Stone estaba sentado con el brazo envuelto en vendas blancas frescas. La brillante luz del sol entraba a raudales por la ventana, mientras las cortinas gris plata ondeaban suavemente con la suave brisa. Una pequeña maceta con flores florecientes descansaba en el alféizar de la ventana y afuera, el cielo azul claro se extendía sin una sola nube, ofreciendo una vista tranquila y edificante. Steven miró distraídamente la escena, con su mente aparentemente en otra parte. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un crujido. Joseph Stone, presidente de Devon Corporation y padre de Steven, entró en la habitación acompañado de su médico personal. Padre, dijo Steven, saliendo de su ensoñación. Joseph tenía una expresión preocupada. Reflexionar sobre los acontecimientos de ese día aún lo llenaba de un miedo profundo y persistente. De no ser por la repentina intervención de ese misterioso individuo, Joseph no se atrevía a pensar en lo que podría haberle sucedido a su hijo. Ya está bien. Ya pasó, dijo Joseph, intentando tranquilizar a su hijo. Steven respondió con una pequeña sonrisa. Padre, ya no soy un niño.
Siempre serás un niño para mí, dijo Joseph con dulce firmeza. Steven. Y el médico personal, ignorando discretamente el intercambio, se adelantó para examinar a Steven. Tras una revisión exhaustiva, dejó sus herramientas y se volvió hacia Joseph. Su condición es estable. Steven se está recuperando bien, y las vendas y la férula se le podrán quitar en unos días. Solo tendrá que tener cuidado de no forzarse demasiado. Joseph respiró hondo, aliviado. Es maravilloso oír eso. Terminado su trabajo, el médico abandonó la habitación, dejando solos a padre e hijo. La actitud de José cambió mientras se preparaba para abordar un asunto más urgente. Steven, tenemos que agradecerle como corresponde a esa persona, dijo. Steven asintió. Lo sé. Ya quedé con él en unos días. Bien, dijo Joseph, asintiendo con aprobación. Se agachó para levantar 2 maletas que había traído. He preparado una muestra de nuestro agradecimiento. Asegúrate de traerlas cuando lo veas. Steven parpadeó y luego miró las maletas. ¿Qué hay dentro? Joseph abrió uno de ellos y descubrió que estaba repleto de dinero en efectivo. ¿En serio? Steven miró el dinero, desconcertado. ¿No te parece un poco, de mal gusto? Por lo que Steven entendía, a esta misteriosa figura no le interesaban la riqueza ni la fama. Las especulaciones en Internet sobre su identidad habían proliferado durante días, pero él nunca había dado un paso al frente. En cambio, los fans recurrieron a Giratina con la esperanza de descubrir pistas sobre el comportamiento del legendario Pokémon, pero Giratina se mantuvo en silencio. Algunos incluso intentaron investigar una cuenta vacía en redes sociales vinculada a Giratina, pero no encontraron nada. ¿Era posible que este hombre fuera el entrenador de Giratina? Muchos lo creían, sobre todo porque había invocado a Rayquaza y había detenido él solo a Groudon y Kyogre. El misterio que lo rodeaba se acentuaba a medida que seguía evitando ser el centro de atención. Cautivados por su enigmática presencia, la gente había formado un club de fans en su honor, la Máscara de Kiklizar, donde se reunían para reunirse luciendo máscaras de Kiklizar similares. Steven expresó sus dudas. No estoy seguro de que esta sea la forma correcta de agradecerle. Parece que no le importan las recompensas materiales. Joseph dudó. Pensó en lo caro que debía ser criar un Pokémon como Giratina, sobre todo uno que probablemente consumía cantidades ingentes de bayas y Pokémon en cada comida. Aún así, Steven tenía razón. Bueno, llévatelo por ahora, dijo Joseph. Si no lo quiere, puedes ofrecerle otra cosa. Solo necesitamos mostrarle nuestra gratitud. Está bien, aceptó Steven a regañadientes. Bien. Ahora descansa un poco, dijo Joseph con una cálida sonrisa antes de salir de la habitación. A lo lejos, en el rancho Naoki, en la región de Paldea, un chaparrón había dejado el aire fresco y refrescante. Tras responder al mensaje de Steven, Naoki regresó a su rutina habitual de trabajo en el rancho. Con la cesta en la mano, se aventuró en el huerto de manzanas para recoger fruta fresca y húmeda. Frente a él, en el parque Snorlax, Dragonite deleitaba con entusiasmo a Butterfree, Kiklizar, Pawmot y otros con historias de Rayquaza. ¡Ay! Rayquaza-senpai estuvo increíble. Derrotó a esos 2 Pokémon destructores de mundos con un solo movimiento. ¡Ga! ¡Guau! Los Pokémon reunidos quedaron boquiabiertos. Cuánto desearían haber presenciado esa trascendental batalla. Con la cesta llena, Naoki regresó a la cocina del rancho. Al revisar sus provisiones, se dio cuenta de que se estaban agotando. Decidió ir al pueblo más tarde a abastecerse. Antes de irse, Naoki encontró a los Pokémon jugando en el parque Snorlax y les dijo: quédense en casa a jugar. Voy al pueblo a comprar comida. No se alejen, ¿de acuerdo? ¡Guau! ¡Pamo! Todos los Pokémon piaron y asintieron con entusiasmo, luego volvieron a escuchar a Dragonite contar la historia épica de las hazañas heroicas de Rayquaza. Naoki se subió a su vieja camioneta y emprendió el corto viaje hacia el pueblo de Kosagi. Estacionó junto a la carretera y caminó hacia el bullicioso mercado de Kosagi. Al doblar por una calle transitada, vio a un grupo de niños con máscaras, riendo y persiguiéndose. Estaban recreando la legendaria batalla. Grau, te voy a detener hoy. Gritó un niño con una máscara improvisada de Groudon. Soy la máscara de ciclista. No puedes escapar de mí. El niño que interpretaba a Groudon salió disparado, pero tropezó y cayó al pavimento. Los demás se detuvieron de golpe, mirando con asombro la figura que se cernía sobre ellos. Naoki se acercó al niño caído con el rostro impasible. Echó un vistazo a sus máscaras caseras de Kiklizar antes de extender la mano en silencio.
Cuidado donde juegas, dijo mientras ayudaba al niño a levantarse. Es peligroso cerca de la calle. Sí, señor. Corearon los niños. Luego, tan rápido como llegaron, corrieron a una zona más segura y abierta, riendo mientras reanudaban su juego. Mientras los observaba, Naoki meneó la cabeza con una mezcla de diversión y exasperación. Se ha descontrolado por completo y, murmuró para sí mismo. En tan solo unos días, todo ha estallado. Internet es realmente algo único y... Suspiró, aliviado de haber llevado mascarilla durante el incidente. Si su identidad hubiera sido expuesta, nadie sabía qué clase de frenesí habría seguido. Con ese pensamiento, rápidamente terminó de comprar las verduras del día y condujo de regreso al rancho. Una vez en casa, Naoki guardó la compra en el refrigerador y se tomó un momento para revisar su teléfono Rotom. La charla en línea no había cesado. De hecho, parecía aún más intensa que antes. Naoki había abandonado su cuenta original, dejándola vacía después de que innumerables fans de Giratina lo inundaran con mensajes privados. Era más fácil mantener el anonimato así. Como era de esperar, el drama de la región de Oen seguía siendo tendencia. Las historias sobre Giratina y el misterioso entrenador de la máscara Kiklizar dominaban los titulares. La intriga no había disminuido. Al contrario, se había intensificado. Naoki se frotó la frente al leer sobre la formación del club de máscaras de ciclista, un grupo en línea exclusivo para sus supuestos fans. Lo absurdo del asunto lo dejó sin palabras. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la recién descubierta popularidad de Giratina. Su número de seguidores se había disparado a más de decenas de millones. En el mundo Pokémon, semejante número de seguidores era inaudito. Muchos ahora consideraban a Giratina una protectora benévola, una Pokémon legendaria que había acudido al rescate de los humanos. Naoki sabía que no era así. En realidad, Giratina solo se había involucrado por la emoción. La celebridad de Internet Giratina, pensó, sacudiendo la cabeza. En ese momento apareció un mensaje de Giratina. En el grupo de chat legendario. Giratina. Jajaja, qué genial. Rotom me acaba de decir que batí otro récord de crecimiento de fans. La respuesta de Mewtwo fue cortante. Mewtwo. Y Calyrex. Interviniste para evitar que Groudon y Kyogre destruyeran la región. Salvaste innumerables vidas. Eres un verdadero héroe. Naoki se rió entre dientes mientras imaginaba la expresión satisfecha de Giratina, disfrutando de los elogios de sus compañeros. Aunque originalmente solo se había unido a la batalla por diversión, ahora que todos lo aclamaban como el salvador de la región de Oen, bueno, entonces era el salvador de la región de Oen. Sin embargo, en ese momento, Giratina de repente recordó algo. Rápidamente etiquetó a Naoki en el chat grupal. Giratina. @Naoki, ¿dónde está ese Pokémon tan poderoso? Incorpóralo al grupo. Es totalmente apto para unirse. Naoki. Y claramente, Giratina todavía estaba muy impresionada por la fuerza de Rayquaza. Pero Naoki no le había dado exactamente a Rayquaza un teléfono Rotom para unirse a las charlas. Naoki. Lo invitaré la próxima vez que lo vea. De todas formas, habría otras oportunidades de cruzarnos. Cuando se desenvolvieron los acontecimientos en torno al dios ultrademonio Oppa, todos los Pokémon legendarios hicieron acto de presencia. Para entonces, la mayoría estaría bajo el control de Oppa, dejando a Rayquaza solo para enfrentarse a 7 poderosos enemigos. Aunque, ¿no era Giratina uno de esos 7? Supongo que decidiré cómo manejarlo cuando llegue el momento, reflexionó Naoki. Si Giratina fuera controlada, aún tendrían a Rayquaza. Si Dialga y Palkia caían bajo control, aún les quedaba Rayquaza. Esa fue la confianza que les trajo Rayquaza. Con la crisis de Groudon y Kyogre resuelta, Naoki no tenía mucho más que manejar por el momento. Hoy era el 18 de mayo del año 200 del calendario de la liga. En tan solo 13 días, el árbol del mundo maduraría, y entonces él podría ayudar al árbol del mundo y a sus habitantes Pokémon a reubicarse. El día 22 de mayo del calendario de la liga, a las 9 de la mañana, Steven Stone, totalmente recuperado, abordó su avión privado con destino a la región de Paldea, acompañado de su fiel Metagross. Después de un vuelo de 5 horas, el avión aterrizó en las afueras de la ciudad de Kosagi, una zona serena llena de aire fresco y un paisaje pintoresco. Mientras descendían, Steven divisó un rancho bullicioso. Todo el rancho estaba rodeado por cercas de madera, con un río cristalino que lo atravesaba por el centro. A lo largo de las riberas del río se extendían extensos campos, con cosechas exuberantes y casi listas para la cosecha.
Cerca de allí se alzaba un huerto, flanqueado por un granero y algunas otras edificaciones. Cerca de estas estructuras había varios grandes bidones de leche y las gallinas picoteaban contentas la hierba. Un puente de piedra conectaba la otra orilla del río, donde prosperaba otro huerto. Frente al huerto se extendía un parque a la sombra de un árbol enorme bajo el cual un Snorlax dormitaba plácidamente. En una suave ladera cercana, una bandada de Wooloos disfrutaba perezosamente del sol. Este debe ser el rancho de Naoki. ¿Naoki es en realidad un ranchero? Steven quedó atónito ante la vista. La idea de que un ranchero domesticara a Giratina era casi demasiado increíble para creerla. En ese momento, el piloto que se preparaba para aterrizar dejó escapar un grito de sorpresa. Steven se giró y vio lo que lo había causado. Varios dragonites estaban dando vueltas alrededor del avión. Los dragonitas llevaban pequeñas mochilas y observaban con curiosidad la aeronave. Uno en particular, un dragonita con cicatrices en la cara, los observaba con una mirada inquietante. Señor Stone, ¿qué debemos hacer? El piloto estaba claramente nervioso, rodeado de tantos dragonites imponentes. No te preocupes, dijo Steven con calma. No tienen malas intenciones. Simplemente aterriza como estaba previsto. Sí, señor. El piloto se armó de valor y dirigió suavemente el avión hacia un terreno abierto. Al desembarcar Steven con dos maletas, vio a un hombre alto con ropa de trabajo azul esperándolo cerca. Varios Pokémon estaban a su lado. Un Butterfree, un Dragonite, un Kiklizar, un Pawmot y un Pokémon desconocido. La mirada de Steven se detuvo en el nuevo Pokémon. Tenía cuerpo escarlata, ojos dorados, plumas vibrantes coronando su cabeza y un aura inconfundiblemente salvaje. Por fin nos conocemos, señor Stone, saludó Naoki al entrenador de cabello plateado con una sonrisa amistosa. Steven salió de su asombro. Hola, señor Naoki. Se volvió hacia el piloto y le dijo. Puedes ir a la ciudad a descansar. Te llamaré cuando sea hora de partir. Sí, señor. El piloto preparó rápidamente el avión para el despegue, dejando a los dos hombres solos. Mientras observaba el avión elevarse en el aire, Naoki no pudo evitar admirar la compostura de Steven. Steven Stone, el renombrado heredero de Devon Corporation. Aún así, el hombre que tenía delante se comportaba sin rastro de arrogancia. Por favor, entra, dijo Naoki, señalando hacia la casa. Gracias por invitarme, respondió Steven amablemente, siguiendo a Naoki a la sala de estar con sus dos maletas en la mano. Dejándolos junto al sofá, dijo. Esta es una muestra del aprecio de mi padre. Por favor, acéptela. Naoki parpadeó sorprendido, luego rió entre dientes y negó con la cabeza. No necesitabas traer nada. Solo estaba allí para ayudar. Steven negó con la cabeza. Pero fue tu intervención la que ayudó a detener el desastre en Oen. De todas formas, la Liga de Oen te debe su gratitud. Como campeón de la Liga de Oen, Steven había venido específicamente a expresar su agradecimiento. Sin embargo, no había revelado la verdadera identidad ni los datos personales de Naoki al resto de la liga. Por la forma en que Naoki ocultaba su rostro tras una máscara, era evidente que no quería que nadie supiera quién era. Sin conocimiento previo de la situación, Steven dudaba que alguna vez hubiera adivinado que la persona que salvó a Owen era, entre todas las cosas, un ranchero que vivía en el campo. Al oír las palabras de Steven, Naoki sonrió despreocupadamente y cambió de tema. ¿Está bien la región de Oen ahora? Steven asintió. Gracias a tu ayuda, los daños causados por Groudon y Kyogre se minimizaron. La mayoría de las ciudades han reanudado sus operaciones con normalidad, aunque algunos pueblos cerca de la costa y algunos volcanes aún se están recuperando. Me alegra oír eso, respondió Naoki. Se giró, metió la mano en un armario cercano y sacó 2 orbes. Los dejó sobre la mesa y miró a Steven. Estos 2 deberían ser devueltos a sus legítimos dueños, dijo Naoki. Los orbes escarlata e índigo habían sido traídos antes por Teddy Ursa. Sin embargo, Steven negó con la cabeza. No nos pertenecen. Naoki dudó, un poco desconcertado. Steven continuó. Para ser precisos, estos orbes son parte del poder original de Groudon y Kyogre. A través de textos antiguos, Steven aprendió que el orbe vermellón y el orbe índigo estaban vinculados a Groudon y Kyogre desde tiempos inmemoriales. Por razones olvidadas, los 2 Pokémon los perdieron, y solo más tarde fueron descubiertos por los humanos. Señor Naoki, dijo Steven, me gustaría que guardara esto. Naoki parpadeó. ¿Eh? El tono de Steven se volvió más serio. Me preocupa que algún día alguien use estos orbes para despertar a Groudon y Kyogre. Hizo una pausa y luego añadió.
Tal como están las cosas, solo yo y un amigo cercano sabemos que tienes los orbes. Si están contigo, podemos evitar que caigan en las manos equivocadas. Naoki pensó un momento y luego asintió. De acuerdo. Se volvió hacia Steven. Pero yo también tengo una petición. Por supuesto. Naoki miró a sus compañeros Pokémon antes de continuar. Valoramos nuestra vida tranquila aquí. Por favor, no compartan información sobre mí. La expresión de Steven se suavizó y respondió solemnemente. Entiendo. Gracias, dijo Naoki con una sonrisa. Steven dudó, como si algo le preocupara. Al presentirlo, Naoki ladeó la cabeza. ¿Qué pasa? Steven preguntó. ¿Eres miembro del pueblo Draconid? ¿Dracónidas? Naoki parecía desconcertado. El pueblo Draconid era una antigua tribu de la región de Oen, los constructores del Pilar Celestial y los guardianes del legado de Rayquaza. Steven había asumido que debido a que Naoki había invocado a Rayquaza, él podría ser uno de ellos. Al ver la expresión curiosa de Steven, Naoki negó con la cabeza. No, no tengo parentesco con los dracones. Mi conexión con Rayquaza es, un poco diferente. Naoki continuó explicando. Hacía un tiempo, Dragonite se había fascinado con las legendarias hazañas de Rayquaza y se propuso encontrarlo. La reunión había ido bien. También, de hecho, que Rayquaza le había regalado a Dragonite una de sus escamas. Desde entonces, Rayquaza había aceptado visitar el rancho ocasionalmente. Ya veo, dijo Steven, comprendiendo por fin. Rayquaza no estaba confinado en Oen. Viajaba libremente. El mundo era mucho más grande que una sola región. Ahora que la amenaza a Oen había pasado, Steven sintió una extraña inquietud. Quizás era hora de descubrir qué más ofrecía el mundo. Debe haber muchas piedras fascinantes esperándolo en esos lugares distantes. Hablando de piedras, Steven metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja adornada. Las dos maletas junto al sofá contenían el regalo preparado por su padre, Joseph Stone. Sin embargo, el objeto en esta caja era un regalo personal del propio Steven, algo que valoraba mucho y que había elegido específicamente para Naoki. Empujando la caja hacia adelante, Steven dijo. Señor Naoki, le he traído este regalo personal como agradecimiento por sus esfuerzos para ayudar a Oen durante este momento crítico. Naoki parpadeó sorprendido. ¿Otro regalo? Echó un vistazo a las dos maletas que había al lado del sofá. Al percibir la confusión de Naoki, Steven sonrió con torpeza. Esos eran de mi padre. Esto es mío. Naoki comprendió. Los regalos en las maletas eran de Joseph Stone, un padre agradecido por la seguridad de su hijo. Sin embargo, la caja contenía algo que Steven había elegido personalmente. Curioso, Naoki extendió la mano hacia la caja. No había planeado abrirla de inmediato, pero sus dedos rozaron accidentalmente el pestillo, haciendo que la tapa se abriera. Dentro había una piedra radiante, aproximadamente del tamaño de una canica de vidrio, con un fascinante e intrincado diseño incrustado. Los ojos de Naoki se abrieron de par en par al mirarlo. Una repentina oleada de información pareció inundar su mente. Megapiedra. Una piedra que rebosa de energía extraordinaria. Cuando un Pokémon la porta, puede alcanzar la mega evolución gracias al poder de una piedra clave. Atónito, Naoki miró a Steven, quien observaba atentamente su reacción. Steven parecía un poco inseguro, como si dudara de su decisión. Steven sonrió levemente y dijo, espero que sea de tu agrado. Sé que no todos comparten mi interés por las piedras. Al ver el silencio de Naoki, Steven dudó. Quizás tenía demasiada prisa y me equivoqué de caja. ¿Eh? Preguntó Naoki con la guardia baja. No, el rostro de Steven se suavizó al notar un ligero destello de apreciación en la expresión de Naoki. Señor Naoki, dijo con cautela, ¿a usted también le gustan las piedras? Es hermoso, respondió Naoki con seriedad. Como un pequeño tesoro. Al oír esto, la preocupación de Steven se transformó en una cálida sonrisa. ¡Qué bien! Me apasionan las piedras. Mi colección en casa es bastante extensa. Naoki. No estaba seguro de si sentirse divertido o exasperado. Lo que Steven parecía no comprender era el verdadero significado de la piedra que había regalado. La piedra, mejor conocida como megapiedra, era un artefacto increíblemente raro y poderoso. Al combinarse con una piedra clave en poder de un entrenador experto, podía liberar el potencial de un Pokémon, permitiéndole mega evolucionar a una forma más fuerte y majestuosa. Por supuesto, en ese momento, el proceso de la mega evolución seguía siendo un misterio para la mayoría.
El profesor Sycamore lo investigaba activamente, pero los resultados aún estaban en sus primeras etapas. Por lo tanto, Steven no había utilizado la Mega Evolución para su Metagross durante las recientes batallas en Oren. Simplemente, aún no se había difundido el conocimiento al respecto. Naoki aceptó el generoso regalo de Steven con gratitud. Desafortunadamente, no había ningún Pokémon en el rancho que pudiera usar la Megapiedra. Aunque había un Maree viviendo cerca del árbol del mundo, pasaría bastante tiempo antes de que pudiera evolucionar a Amaros. Además, incluso si hubiera un Pokémon adecuado, la Megapiedra por sí sola no sería suficiente para activar la Mega Evolución. El entrenador también necesitaba una piedra clave, y Naoki no la tenía. Además, el Maree del árbol del mundo no era oficialmente su Pokémon. Era más un vecino amigable que un miembro del equipo. Por ahora, la Mega Piedra serviría como una hermosa pieza de la creciente colección de piedras de Naoki, o tal vez podría usarse en el futuro para intercambiar con otro entrenador una vez que la Mega Evolución se comprenda más ampliamente. A pesar de su potencial, la falta inmediata de un Pokémon adecuado dejó a Naoki con cierta nostalgia. Ojalá su Dragonite, Koraidon o Paumot tuvieran sus propias megapiedras. Era una idea divertida, pero, por desgracia, no existían. En fin. Si Steven tuvo la amabilidad de traerle una piedra especial, Naoki pensó que debería darle algo del rancho a cambio. Por cierto, preguntó Naoki, ¿cómo está Metagross? Recordó que el Metagross de Steven se había enfrentado a Groudon y Kyogre al mismo tiempo, una hazaña que pondría a prueba la resistencia de cualquier Pokémon. Steven pareció un poco sorprendido por la pregunta, pero respondió con prontitud. Esa batalla le pasó factura a Metagross, pero gracias a la pronta atención médica, ya está completamente recuperado. Ya veo. Naoki se levantó y sacó un pequeño paquete de su trastero. Lo dejó sobre la mesa y lo señaló. ¿Qué es esto? Preguntó Steven desconcertado. Naoki explicó. Esta es una de las especialidades de mi rancho. La llamamos leche de cabra vital. Es excepcional porque restaura al instante la salud de un Pokémon gravemente herido. No importa la gravedad de la condición, esto ayudará. Como eres entrenador y tus Pokémon luchan a menudo, pensé que podría serte útil. Steven parpadeó, desconcertado. ¿De verdad? Naoki no dio más detalles, simplemente sonrió. Tómalo. Quizás te sea útil algún día. Ante una oferta tan generosa, Steven no pudo rechazarla. Aceptó la leche de cabra vital con gratitud. Aunque Steven no se quedó mucho tiempo, otros asuntos en Oen aún requerían su atención, salió del rancho con el paquete en la mano, conmovido por el gesto considerado de Naoki. Mientras el avión privado de Steven despegaba, Naoki se quedó allí, reflexionando en silencio sobre las 2 maletas con dinero en efectivo que había recibido. Bueno, murmuró, la generosidad del presidente Stone es ciertamente indirecta. A bordo del jet privado, Steven no pudo resistirse a abrir el paquete. Dentro había un frasco adornado con la ilustración de una cabra juguetona, acompañada del nombre. Leche de cabra de la vida. Leche de cabra de la vida, murmuró Steven para sí mismo. Sintió que ya conocía el nombre. Curioso, sacó su Rotom Phone e hizo una búsqueda rápida. Al instante, apareció una avalancha de resultados. Impresionante. Un hombre de 70 años bebió leche de cabra Life increíble. Los efectos milagrosos de la leche de cabra vital rivalizan con las pociones de reanimación del juego. Imprescindible. La leche de cabra salvaje salvó a mis Pokémon salvajes cuando no pude llegar a un centro Pokémon. A medida que se desplazaba más, Steven encontró un vídeo de una entrevista en el que aparecía alguien a quien reconocía. Un hombre alto, de cabello rojo intenso y aspecto casual apareció en la pantalla. Alder, el campeón de la región de Teselia. Steven parpadeó sorprendido. ¿Qué relación tenía Alder con esta leche milagrosa? Hizo clic en el vídeo para reproducirlo. Apareció un reportero entrevistando a Alder con entusiasmo. Reportero. Señor Alder, esto es increíble. Su Volcarona luce tan vibrante como siempre. Entiendo que ha estado sufriendo una lesión interna. ¿Cómo logro curarlo por completo? Alder. Jaja, todo gracias a la leche de cabra vital del rancho Naoki. Volcarona estaba en estado crítico, pero en cuanto tomó la leche, se recuperó por completo. Reportera. ¿Leche de cabra del rancho Naoki? ¡Guau! Parece que funciona de maravilla. Alder. Claro que sí. Si quieres probar la leche de cabra especial de Naoki Ranch, visita su tienda en línea y haz tu pedido. Steven. ¿Qué pasa con este estilo publicitario tan fuerte? Steven ya había oído rumores sobre el Volcarona de Alder.
Se decía que había sufrido heridas graves, más allá de lo que la medicina Pokémon moderna podía curar. Y, sin embargo, ahora no solo había recuperado toda su fuerza, sino que también había logrado un avance sin precedentes. Reflexionando sobre esto, Steven fijó su atención en el frasco de leche de cabra vital que tenía frente a él. Una nueva apreciación brilló en sus ojos. De repente, comprendió lo valiosa que era esta leche. Curioso, Steven abrió su aplicación de compras en línea y buscó la tienda de Naoki Ranch. Al encontrarla, vio que la leche de cabra Life estaba agotada. ¿Es realmente tan popular que tienen que limitar lo que la gente puede comprar?, murmuró Steven, arqueando una ceja. Intentó realizar un pedido de todos modos, pero apareció un aviso. La tienda no admitía entregas a su región. Steven. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, la página se actualizó y, para su sorpresa, la región de Oen ahora apareció como una opción de entrega válida. Steven parpadeó. ¿Qué es esto? Y al mismo tiempo, apareció un anuncio en la página de la tienda de Naoki Ranch. Tienda Naoki Ranch. Buenas tardes, estimados clientes. A partir de hoy, levantamos las restricciones de entrega en la región de Oen. Ya pueden hacer sus pedidos. El anuncio provocó una oleada de debates en Internet. Los internautas de otras regiones rápidamente notaron algo más. Dragonite Express, el servicio de entrega de la tienda, había abierto repentinamente rutas a Oen. ¿Qué podría significar esto? Discriminación, pura y simplemente. Clientes frustrados acudieron en masa al foro de la tienda, instando al dueño a abrir rutas de entrega también a sus regiones. Querían disfrutar también de la comodidad de Dragonite Express. Pero la respuesta del dueño de la tienda fue clara. Estimados clientes, les pedimos disculpas por las molestias. Para garantizar la seguridad de nuestros envíos de Dragonite, actualmente no podemos realizar envíos a otras regiones. La respuesta causó un revuelo inmediato. Algunos internautas perspicaces señalaron la razón subyacente. La tienda solo comenzó a ofrecer entregas a Oen después de que las organizaciones criminales locales fueran erradicadas. Naturalmente, esto dejó a la gente de otras regiones sintiéndose desairada. No hay villanos en nuestra zona. ¿Por qué no podemos recibir entregas también? Pero los internautas de regiones como Kanto y Johto sabían que no era así. Rápidamente guardaron silencio. A los miembros de esa organización les gusta especialmente robar Pokémon a los entrenadores viajeros, especialmente Pokémon raros que rara vez se ven en tiempos normales. Con eso en mente, los internautas de Kanto y Johto decidieron sabiamente guardar sus quejas para sí mismos. Después de la partida de Steven, la vida en el rancho volvió a su ritmo tranquilo habitual. Con el aumento de Dragonites y la eliminación del equipo Magma y el equipo Aqua de la región de Oen, Naoki finalmente introdujo un servicio de entrega de Dragonite entre regiones. La distancia entre Oen y la región de Paldea no era muy grande. A toda velocidad, Dragonite podía hacer un viaje de ida y vuelta en tan solo 3 horas, una tarea manejable para voladores tan fuertes. Al principio, Naoki se preocupaba de que las largas distancias pudieran agotar a los Dragonites, pero pronto aprendió de ellos que realmente disfrutaban los viajes. Uno de los Dragonitas explicó que su vida en la isla Dragonita a menudo les había parecido aburrida. En lugar de quedarse allí, la mayoría de los Dragonitas pasaban sus días sobrevolando el océano, explorando aguas desconocidas, entrenándose en tormentas o incluso ayudando a barcos en peligro y marineros perdidos. Algunos Dragonitas emprenden largos viajes alrededor del mundo, con paradas en diversas tierras. En estos viajes, pueden encontrarse con humanos y finalmente unirse a los entrenadores que les gustan, dejando la isla Dragonita para siempre. Al oír esto, Naoki se tranquilizó. Los Dragonitas parecían felices de salir a repartir mercancías todos los días. Mientras tanto, él cuidaba el rancho, cuidaba a los Pokémon, cosechaba cultivos, empaquetaba los pedidos de los clientes y entregaba todo a los Dragonites para su entrega. Durante esta época, algunas empresas se acercaron a Naoki con propuestas de colaboración. Querían formalizar la operación y convertirla en una empresa dedicada a Dragonite Express que se encargaría de todos los envíos en la región de Paldea. Su visión incluía convertir a cada Dragonite en un mensajero profesional. Sin embargo, Naoki los rechazó. No quería que sus Dragonitas trabajaran demasiado. Con los planes de estas empresas, los Dragonitas perderían sus horarios flexibles, constantemente ocupados, sin el tiempo libre del que disfrutan actualmente. En lugar de la jornada laboral actual de 6 a 17, donde entregaban una cantidad razonable de pedidos, los Dragonitas se verían sobrecargados con tareas ininterrumpidas.
Naoki se aseguró de que el inventario de la tienda se mantuviera limitado, lo que significaba que cada Dragonite solía gestionar solo 5 o 6 entregas diarias. Además, cerraba la tienda puntualmente a las 5 p.m. para evitar sobrecargar a los repartidores. Naoki no veía la necesidad de exprimir más a los Dragonites. Ya le iba bien económicamente. Prefería verlos trabajar con alegría y luego descansar plácidamente en el pasto, mostrando con satisfacción sus redondas barrigas mientras dormía en la siesta. Después de que Naoki rechazara su propuesta, las empresas cambiaron su enfoque y entrenaron a Pokémon como Pelipper y Pidgeot para que sirvieran como mensajeros profesionales. El tiempo transcurría tranquilamente en el rancho, con los Pokémon prosperando bajo el cuidado de Naoki. Pronto llegó el 7 de junio, en el año 200 del calendario de la liga. Ese día estaba destinado a ser extraordinario para Naoki y sus Pokémon. Calyrex maduraría el árbol del mundo por última vez. Recordando la conmoción que el árbol del mundo había causado anteriormente, Naoki anticipó un espectáculo aún mayor esta vez. Para minimizar las interrupciones, decidió que el evento tuviera lugar a medianoche. Región de Paldea, ciudad de Kosagi, 23:54. El pueblo lejano yacía silencioso y oscuro, con sus habitantes profundamente dormidos. En contraste, el rancho Naoki rebosaba actividad. Koraidon, Kiklizar, Gogoat, Butterfree, Alcremie, Garganacl, Miltank, Dragonite, Florges, Paumot, Goldengo y Ogerpon se reunieron para presenciar el nacimiento del árbol del mundo. En otro lugar del mundo Distorsión, Mewtwo y Giratina estaban preparados. Tras haber pasado tiempo con Giratina, Mewtwo comprendía mejor la peculiar afición de este legendario Pokémon por navegar por internet. Juntos, se prepararon para elevar el árbol del mundo. Cuando Naoki y sus Pokémon llegaron, Mewtwo se volvió hacia Giratina y dijo: «Comencemos». El plan era simple. Giratina colocaría el árbol del mundo en un estado especial de antigravedad, después de lo cual Mewtwo usaría su poder psíquico para levantar el árbol al cielo. Giratina se deslizó alrededor del árbol, con sus ojos rojos sangre brillando de anticipación. Con un gruñido profundo, desató una energía negra como el azabache que envolvió el árbol del mundo y la isla flotante bajo él. La luz oscura fue absorbida por el árbol, dejándolo ingrávido. Volviendo a Mewtwo, Giratina dijo: «Tu turno». Mewtwo guardó silencio y luego levantó la mano mientras una luz azul brillante brillaba en sus ojos. Su inmensa energía psíquica se extendió rápidamente, envolviendo el árbol del mundo y la isla flotante. En un instante, el enorme árbol, la isla, Mewtwo y Giratina desaparecieron del mundo Distorsión. Naoki y Calyrex, a bordo del árbol del mundo, sintieron un breve momento de desorientación. Al aclararse la vista, se dieron cuenta de que el árbol del mundo flotaba en lo alto del cielo. Sobre ellos, un vasto cielo estrellado se extendía bajo la luminosa luna. Bajo sus pies se extendía un mar de nubes, que brillaban tenuemente a la luz de la luna. Era una vista impresionante y serena. Estas visiones lo dejaron claro. El árbol del mundo ya no estaba en el mundo de la distorsión. Se había elevado al cielo. El enorme árbol del mundo se alzaba firme sobre las nubes, firme e inquebrantable. Los Pokémon que lo rodeaban quedaron atónitos ante la impresionante vista y todos dejaron escapar gritos de asombro. ¡Ay, gratis y Alcremie y Pamo! Pero Mewtwo no había terminado. Sus ojos brillaban azules mientras escudriñaba el entorno. Con una oleada de energía psíquica, el espacio alrededor del árbol se deformó, creando una zona extraña, casi mágica. A continuación, formó una barrera de luz, que luego cubrió con una ilusión. El espejismo resultante ocultó el árbol del mundo, haciendo casi imposible que los humanos detectaran su presencia desde el exterior. Tras completar estas tareas, las reservas psíquicas de Mewtwo se agotaron. Aterrizó en la superficie del árbol del mundo, visiblemente fatigado, y volvió la mirada hacia Calyrex. Ahora era el turno de Calyrex. Calyrex, con una sonrisa serena, asintió suavemente a Mewtwo. Elevándose con gracia en el aire, desató un torrente de vibrante energía verde que inundó todo el árbol del mundo. El resplandor se extendió como un maremoto, sumergiendo a Naoki y a todos los Pokémon en un mar esmeralda. Un extraño y resonante zumbido llenó el aire, emanando del árbol del mundo. Entonces, de repente, toda la luz fue atraída hacia el interior, absorbida por completo por la imponente forma del árbol. Zumbido. Por un instante, todo quedó en silencio. El aire mismo pareció detenerse, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces llegó la liberación. Una oleada ondulante de energía natural irradió desde el árbol del mundo.
La onda verde se extendió por el cielo, trazando la curvatura del planeta y cubriéndolo con un aura de vida pura y vibrante. En los confines más lejanos del espacio y Rayquaza, a punto de morder un meteorito, sintió de repente algo extraordinario. Al mirar hacia el planeta, vio la Tierra normalmente de un azul intenso brillando con un intenso tono verde. Raik. ¿Qué es eso? Conmocionado, Rayquaza abandonó su comida, girando su cuerpo brillante hacia la fuente de energía. Sin dudarlo, se lanzó hacia el planeta, dirigiéndose al lugar donde la energía natural era más intensa. Región de Johto. Encaramado en lo alto del campanario, Oyo alzó bruscamente la vista hacia el cielo nocturno. Esa misma aura inconfundible de pura energía natural había regresado, incluso más fuerte que antes. Esta vez, era inconfundible. Lo que sintió antes no era una ilusión. ¿Qué será esto? Murmuró Oyo, cautivado por la abrumadora energía que lo llamaba desde lejos. A su lado, Raikou ladeó la cabeza, confundido. ¿Qué ocurre, Loro? Antes de que pudiera obtener una respuesta, el cielo se tornó verde, brillando con la energía radiante de la vida misma. Raikou abrió los ojos de par en par, sorprendido, mientras Entei y Suicune permanecían en silencio, con la mirada fija en el cielo. Oyo habló con voz firme pero pensativa. Ha ocurrido algo extraordinario. Debo investigar. Continúa con tus tareas aquí. Con eso, el majestuoso pájaro extendió sus alas doradas y emprendió el vuelo, ascendiendo alto hacia el cielo y dejando un rastro de brillante luz de arco iris a su paso. Los 3 Pokémon legendarios y Marshallowee estaban en la cima de la montaña, observando cómo se desarrollaba la escena. Sus melenas ondeaban suavemente con la brisa nocturna. Entei, inseguro de lo que sucedía, solo pudo suponer que este evento debía ser de gran importancia. Mientras O salía a investigar, decidieron concentrarse en su misión. Una vez que la figura de O se desvaneció en la distancia, las 3 bestias intercambiaron miradas y luego desaparecieron en la noche. Después de que se fueron, Marshallowee se deslizó silenciosamente hacia las sombras. Región de Kalos, Cueva Terminus. En lo profundo de la caverna, Zygarde, el legendario guardián del ecosistema, se despertó. Sus ojos pálidos y brillantes se abrieron al sentir una sensación familiar que lo invadió. La energía que había sentido antes había regresado, y esta vez, su presencia era innegable. No era una simple advertencia de desequilibrio natural. Era la naturaleza misma, pura y sin filtros. Zygarde consideró ir a investigar en persona. Sin embargo, decidió no abandonar su puesto en la cueva Terminus. En su lugar, envió un solo núcleo Zygarde, un pequeño fragmento independiente de su conciencia para investigar la fuente. En otra parte de Kalos, bajo la densa copa de un bosque sombrío, emergió el pequeño núcleo Zygarde. Con su pecho gema brillando tenuemente, alzó la mirada al cielo antes de lanzarse hacia la energía distante. Región de Oen. Bajo la superficie de un volcán inmenso, la tierra retumbó. El magma fundido se agitó y brilló cuando Groudon, la encarnación primigenia de la tierra, abrió los ojos. Acababa de volver a su letargo, pero ahora, una energía profunda lo había devuelto a la consciencia. En lo profundo de una cueva submarina, Kyogre, el antiguo señor del mar, despertó al mismo tiempo. Ambos Pokémon legendarios sintieron la presencia de una inmensa energía natural. La pureza e intensidad de esta energía eran incomparables con cualquier otra que hubieran experimentado. Para Groudon, todo parecía claro. Si lograba absorber esta energía, recuperaría todo su poder. Con un rugido sordo y retumbante, se desprendió del magma y ascendió del volcán. Dirigió la mirada hacia el este, donde la energía irradiaba con mayor intensidad, y emprendió una marcha lenta pero deliberada en esa dirección. Bajo las olas, Kyogre sintió un instinto similar. Salió velozmente de su caverna oculta y se adentró en aguas abiertas. La enorme criatura marina surcó el océano a una velocidad cada vez mayor, decidido a alcanzar la fuente de energía antes que Groudon. Kyogre percibió el movimiento de Groudon. La deidad terrestre ya estaba en camino. Si Groudon llegaba primero, podría apoderarse de la energía y restaurar su forma primigenia. Eso no podía permitirse. Kyogre aceleró el paso, agitando el océano tras él. Ambos antiguos titanes estaban en movimiento una vez más. En el Instituto Meteorológico, un investigador solitario dormitaba en su puesto. Una alarma estridente lo despertó sobresaltado. Parpadeando aturdido, miró su monitor y se quedó paralizado. Lo que vio le heló la sangre. Los 2 Pokémon legendarios que habían llevado a Oen al borde de la destrucción estaban activos de nuevo.
Desde la crisis anterior, la Liga Oen había instalado sistemas de monitoreo continuo alrededor de Groudon y Kyogre, preparados para responder si volvían a moverse. El investigador inicialmente creyó estar soñando. Pero el dolor agudo en el muslo al pellizcarse confirmó la verdad. «Dios mío», murmuró, con el pánico a flor de piel. El investigador activó rápidamente la alerta de emergencia del instituto. En cuestión de minutos, todo el equipo se reunió alrededor de los monitores. Las imágenes satelitales mostraban a Groudon emergiendo de su volcán y a Kyogre abandonando su guarida submarina. Ambos se dirigían al este. Al principio, todos asumieron que se preparaban para otro choque. Pero algo en sus trayectorias no cuadraba. No se acercaban. Un científico de alto rango gritó órdenes. Tracen inmediatamente sus rutas proyectadas. Sí, señor. Los dedos revoloteaban sobre los teclados. En cuestión de segundos, las rutas calculadas de Groudon y Kyogre aparecieron en la pantalla. El resultado dejó atónitos a los investigadores. Ninguno de los Pokémon se dirigía a un lugar conocido en Oen. En cambio, su destino se encontraba mucho más allá de las costas de la región, en una tierra lejana al otro lado del mar. Esto y no tiene ningún sentido, murmuró un investigador. ¿Por qué se irían de Oen? ¿Qué los atrae hasta allí?, preguntó otro, con una mezcla de confusión y temor en el rostro. Nadie tenía una respuesta. Dentro del amplio instituto meteorológico, el silencio era ensordecedor. Todo el equipo de investigación observaba la enorme pantalla dividida, cada mitad mostrando un Pokémon legendario en movimiento. A la izquierda, Groudon avanzaba con dificultad con sus poderosas patas, mientras su enorme cola rozaba el suelo y dejaba profundos surcos tras de sí. A la derecha, Kyogre nadaba velozmente por el océano, demasiado grande para que el satélite lo captara por completo, pero las lecturas del radar dejaban algo claro. Kyogre se movía a una velocidad extraordinaria. De hecho, ya había superado a Groudon y ya no se encontraba dentro de las fronteras de Oen. Se dirigía hacia Teselia. Alerta a la Liga Teselia de inmediato, ordenó un alto ejecutivo. Que se preparen para cualquier cosa. Sí, señor. Un asistente se puso inmediatamente en contacto con la Liga Teselia. ¿Qué pasa con Groudon?, preguntó otro investigador, desviando su mirada hacia el enorme Pokémon terrestre. Si Groudon también se dirigía a Teselia, su viaje sería mucho más lento. A diferencia de Kyogre, Groudon no tenía forma de atravesar el océano rápidamente. No podía planear sobre las olas usando sus inmensas aletas como Kyogre. La habitación cayó en un silencio incómodo. Tras un momento, un investigador superior habló. Sigan rastreando los movimientos de Groudon. Asegúrense de que no se acerque a ningún pueblo ni cause daños a los civiles. Recordando la capacidad de Groudon de crear tierra arrojando magma, agregó. Solo mantente atento hasta que abandone Oen. Mientras tanto, Naoki permaneció felizmente inconsciente del caos que se desarrollaba en otros lugares. Se encontraba en lo alto de la isla del cielo, mirando hacia el imponente árbol del mundo, con el ánimo en alto. Árbol del mundo, mítico. Una encarnación de la naturaleza, fuente de los ecosistemas y madre de toda la vida. Irradia energía natural para nutrir a todo el planeta. Se dice que puede sustentar un mundo entero. De la madurez al estatus mítico, murmuró Naoki al leer la descripción. No me sorprende. Como si sintieran la transformación del árbol del mundo, Pokémon de todos los rincones de la isla del cielo comenzaron a surgir. Los Pokémon voladores revoloteaban con entusiasmo alrededor de la copa del árbol del mundo, explorando sus vastas ramas. Los Pokémon terrestres trepaban por las robustas ramas para contemplar el infinito mar de nubes que se extendía debajo. Era una vista nunca antes vista, un mundo transformado. Treek wow. Los ojos de Treek brillaron de asombro. Los demás Pokémon compartían su asombro, contemplando el frondoso árbol del mundo, la neblinosa extensión de nubes y las brillantes estrellas. Estas visiones, desconocidas para ellos en el mundo distorsión, los llenaron de asombro. Naoki compartió su sentimiento. Sentado entre las ramas del árbol del mundo, contempló el magnífico cielo estrellado con sus compañeros. Abajo, en la sede del gremio, Calyrex, Mewtwo y Giratina descansaban. Tras haber dedicado sus energías al crecimiento del árbol del mundo, permanecían en silencio mientras los Pokémon corrían a su alrededor. Pikachu y Meow llegaron con contenedores de savia fresca de árbol para ayudar al trío a recuperar fuerzas. Milotic le ordenó a Venusaur que preparara una variedad de sushi para los tres grandes héroes.
Incluso el trío Treeco que custodiaba el huerto trajo una selección de frutas maduras como muestra de gratitud. Bajo el tenue resplandor de la luna, Ninetales encendió una alegre hoguera, desatando una celebración espontánea. Los Pokémon se reunieron alrededor de las llamas, con el rostro iluminado de alegría. Juntos, celebraron una animada fiesta de hogueras para celebrar la ascensión del árbol del mundo. Mewtwo estaba sentado junto a una fuente. Su mirada, habitualmente penetrante, se suavizó al contemplar la alegre escena. Pokémon de todo tipo bailaban y jugaban, y sus risas resonaban bajo el cielo estrellado. Por un instante, la poderosa criatura psíquica cerró los ojos y dejó que una pequeña y tranquila sonrisa se dibujara en su rostro. Esta es la paz que siempre he anhelado. Giratina también había cambiado. La leyenda, antes feroz, se había ablandado en compañía de estos alegres Pokémon. Reía con ellos, disfrutando de la atención y la atmósfera despreocupada. Calyrex se sentó graciosamente en una silla, bebiendo té preparado por Sinistea y Polteageist, su habitual sonrisa serena nunca abandonó su rostro. En lo alto, Naoki lo observaba todo desde su posición. Al contemplar la celebración, sintió una oleada de gratitud por la vida que lo rodeaba. Exhalando lentamente, volvió la mirada hacia el cielo estrellado. A partir de hoy, el árbol del mundo está verdaderamente completo. Naoki se maravilló al ver cómo todos los Pokémon que llamaban hogar a este lugar tenían ahora todas sus necesidades cubiertas. Los recién llegados, sin importar su especie, encontrarían seguridad, compañía y una fuente inagotable de alimento. Ya no habría hambre, aburrimiento ni peligro de los que preocuparse. Después de todo, Mewtwo seguía siendo un guardián vigilante. Si surgiera alguna amenaza, actuaría sin vacilar para garantizar el bienestar de todos en el santuario del árbol del mundo. Era un paraíso, pensó Naoki, un verdadero refugio para los Pokémon. Mientras tanto, más allá de todos los universos conocidos, Arceus, el dios de la creación, observaba este mundo único. Hoy, el ambiente era especialmente vibrante, rebosante de la energía vital que irradiaba el árbol del mundo. De todos los mundos que Arceus había creado, este era singularmente cautivador. En su visión, Arceus pudo ver a los Pokémon reunidos alrededor de la hoguera. Su risa y alegría llenaban el aire. La imagen del gremio Pokémon al fondo captó su atención, y su mirada pareció agudizarse por un instante. Pero se contuvo. Todavía no, murmuró Arceus para sí mismo. No era el momento oportuno. Su avatar, su encarnación en este mundo permanecía latente. Hasta que despertara, esperaría. Un plan comenzó a formarse en su mente. Naoki susurró a Arceus, con su voz resonando en el vacío, conozco el acuerdo que has hecho con Giratina. Por ello, te propongo un último desafío. Su tono se volvió más firme. Si logras vencer al clon desenfrenado, descenderé en persona. Pon a prueba tu valor. Sus palabras resonaron brevemente antes de desvanecerse, dejando el espacio nuevamente silencioso y quieto. De vuelta en el árbol del mundo, Mewtwo se movió. Abrió los ojos de golpe y miró al cielo. Una presencia poderosa e imponente se acercaba rápidamente, dirigiéndose directamente hacia ellos. En un instante, Mewtwo apareció junto a Naoki, que estaba acicalando el pelaje de Pawmot. Se acerca un Pokémon desconocido. Dijo Mewtwo con tono agudo y alerta. Naoki parpadeó, momentáneamente aturdido. Él y Koraidon, junto con el Pokémon cercano, levantaron la cabeza. Desde arriba, un Rayquaza negro, elegante y brillante, descendió. Su presencia imponente y sus movimientos seguros y pausados. Al acercarse, la inmensa copa del árbol del mundo se reflejó en sus grandes y curiosos ojos. Rugido. El grito de Rayquaza resonó mientras flotaba, mirando con incredulidad el enorme árbol que tenía delante. Naoki, sin embargo, simplemente sonrió y volvió a sentarse. No pasa nada, ya lo sé. No tiene mala intención. No muy lejos, Dragonite y un grupo de Pokémon notaron la llegada de Rayquaza. Con los ojos como platos, volaron a recibirlo. ¡Abuelo! Gritaron con entusiasmo. Rayquaza-senpai. Al oír sus voces familiares, la expresión de sorpresa de Rayquaza se suavizó. Observó la escena con atención y vio a Dragonite y a los demás saludando desde las ramas. Confundido pero curioso, se acercó, ascendiendo hasta la copa del árbol. Allí, Rayquaza encontró aún más Pokémon de los que esperaba. Rayquaza quedó atónito y no pudo entender lo que estaba pasando por un momento. Dragonite flotó rápidamente, gritando una alegre explicación. ¡Au! A Rayquaza le tomó un momento, pero poco a poco la comprensión se dibujó en su rostro.
Raiki retumbó suavemente, aunque todavía parecía un poco desconcertado. Su mirada recorrió la escena, observando a Kiklizar, Butterfree y todos los demás Pokémon. Vio a Naoki encaramado en una rama del árbol del mundo, quien lo saludó amistosamente. Rayquaza también reconoció a un Pokémon que recordaba de cuando ayudaron a detener a Groudon y Kyogre. Ese Pokémon, al notar a Rayquaza, se animó de repente y llamó a Naoki. Naoki, invítalo al grupo. Rayquaza parpadeó, su expresión era ilegible. Interrogación de cierre. Naoki. Naoki, sin embargo, dejó escapar un pequeño suspiro, bajó de la rama a lomos de Coraidon y le dirigió a Mewtwo una mirada suplicante. ¿Podrías ayudarme, Mewtwo? Mewtwo miró a Rayquaza, luego volvió a mirar a Naoki y asintió con calma en señal de acuerdo. Unos minutos después, Naoki regresó con un Rotom Phone nuevo. Se lo entregó a Rayquaza, quien lo observó con una mezcla de curiosidad y confusión. Naoki comenzó su explicación. Este es un teléfono Rotom. Es, un invento humano. Me imagino que vivir en la capa de ozono debe ser bastante aburrido para un dragón como tú. Con este teléfono, Rotom puede hacerte compañía y mantenerte al tanto de lo que sucede en el mundo en tiempo real. Rayquaza aceptó con cautela el Rotom Phone, sujetándolo torpemente entre sus garras. Era evidente que no estaba familiarizado con el dispositivo. Naoki empezó a demostrar sus funciones, pero antes de que pudiera terminar, Giratina intervino con entusiasmo. El Pokémon legendario comenzó a describir con entusiasmo las características del teléfono y a guiar a Rayquaza en el proceso de configuración. Naoki se hizo a un lado, reconociendo en silencio que Giratina, la eterna celebridad de Internet, tenía un talento natural para la comunicación. Después de media hora, Giratina no solo le explicó las funciones del teléfono, sino que también ayudó a Rayquaza a registrar todas las cuentas necesarias. Finalmente, Giratina se volvió hacia Naoki con una sugerencia emocionada. Agrega algo al chat grupal. Naoki suspiró con una expresión de resignación. Presionó algunos botones en su Rotom Phone y añadió a Rayquaza como amigo. Luego, lo incorporó al chat grupal de Pokémon legendarios. Inmediatamente apareció una nueva notificación. Rayquaza se ha unido al chat grupal. Giratina, satisfecha, retrocedió para dejar que Rayquaza explorara el teléfono por su cuenta. Sosteniendo el Rotom Phone con una garra, Rayquaza comenzó a tocar torpemente la pantalla con la punta de la otra, intentando seguir las instrucciones de Giratina. Dragonite rondaba cerca, ofreciendo alguna propina de vez en cuando. Por un breve instante, todo se sintió alegre y tranquilo. Poco después, Rayquaza colgó el teléfono y empezó a contar historias de su reciente batalla contra Groudon y Kyogre, contando cómo había ayudado a salvar el mundo. Dragonite, Kiklizar y Butterfree escuchaban absortos. Otros Pokémon también se habían reunido a su alrededor, con los ojos brillantes de admiración. ¡Miau! ¡Qué genial! Incluso Pokémon como Milotic y Venusaur miraban a Rayquaza con admiración. El dragón legendario, complacido con la adoración, sonrió ampliamente. Naoki, observando desde un lado, no pudo evitar sonreír con ironía. Esto se estaba volviendo familiar. Mientras observaba al grupo, una idea lo asaltó. Al observar la forma esbelta y normal de Rayquaza, Naoki se preguntó, ¿aún puede mega evolucionar? Curioso, decidió preguntar. Hola, Rayquaza. El dragón giró la cabeza hacia él, esperando en silencio. Naoki preguntó, ¿aún puedes mega evolucionar? Ya sabes, transformarte en esa otra forma y desbloquear aún más poder. Recordó que la capacidad de Rayquaza para mega evolucionar dependía del aprovechamiento de la energía del meteorito almacenada en su cuerpo. Esta energía, combinada con el movimiento ascenso del dragón, le permitió alcanzar la mega evolución. Rayquaza ladeó ligeramente la cabeza antes de responder telepáticamente. ¿Rugido? ¿Así llaman los humanos a esa transformación? ¿Mega evolución? Naoki asintió. Sí, mega evolución. Los Pokémon cercanos, incluidos Mewtwo, Dragonite y Calyrex, se animaron y escucharon. Rayquaza negó con la cabeza y respondió. Raik. Antes podía, pero ahora no tengo suficiente energía. Ya no puedo transformarme en esa fiera. La respuesta desconcertó a Naoki. ¿No tienes suficiente energía? Murmuró. Recordó que la dieta habitual de Rayquaza, a base de meteoritos, podría no proporcionar la energía necesaria para la mega evolución. Entonces, un recuerdo afloró. Una antigua y misteriosa piedra del anime. Esta enorme roca, que se decía que contenía una inmensa energía primordial, podría permitir la mega evolución de Rayquaza.
Naoki recordó cómo esa piedra había estado guardada en una ruina secreta de Oen, donde Steven la descubrió. En el momento en que fue revelada, Rayquaza apareció, atraído por su poder. Ahora es uno de los nuestros, pensó Naoki. Si surge la oportunidad, ayudaré a Rayquaza a recuperar esa piedra. No solo le permitirá mega evolucionar y hacerse más fuerte, sino que también podría evitar que alguien como Lisandre la use para el mal. Sus reflexiones no acabaron ahí. Si Rayquaza podía mega evolucionar, ¿qué habría de Mewtwo? Al fin y al cabo, Mewtwo tenía dos posibles mega evoluciones. Una centrada en el poder físico, Mega Mewtwo X, y la otra en la destreza psíquica, Mega Mewtwo Y. Ambas formas eran formidables en combate, y Naoki no pudo evitar preguntarse si Mewtwo también estaría dispuesto a liberar ese potencial. Cuando el resplandor de la hoguera comenzó a desvanecerse y los Pokémon se quedaron dormidos, Naoki decidió que era hora de irse a dormir. Tras despedirse, regresó a su rancho a descansar. Giratina desapareció entre las sombras del árbol del mundo, mientras que Rayquaza aceptó la invitación para quedarse. Los demás Pokémon aún no estaban listos para dejarlo ir. Aún querían escuchar más de sus aventuras. Al encontrarle a gusto la abundante energía natural del árbol del mundo, Rayquaza decidió quedarse. Contento, se instaló en este extraordinario refugio. Mientras tanto, a lo lejos, Groudon y Kyogre continuaron su viaje, cada uno decidido a llegar a su destino. A la mañana siguiente, la brillante luz del sol entró en la habitación a través de la ventana. Naoki se despertó de repente por una llamada telefónica. Somnoliento, abrió los ojos y miró la pantalla. Al ver el nombre de quien llamaba, se puso alerta de inmediato. ¿Mewtwo? ¿Por qué Mewtwo lo llamaría ahora? Naoki se sentó y respondió la llamada. Al momento siguiente, la cara de Mewtwo apareció en la pantalla. Se escuchó una voz profunda. «Viene un Pokémon». ¿Qué? Preguntó Naoki, todavía un poco aturdido. Entonces Mewtwo giró la cámara. Antes de que Naoki pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la pantalla mostró un Pokémon noble y elegante con alas brillantes y multicolores posado en una rama del árbol del mundo, observando al gremio Pokémon que se encontraba debajo. Era O. A Naoki se le cayó la mandíbula. ¿Qué hacía aquí? ¿Podría ser que, al igual que Rayquaza, O hubiera sido atraído por la energía del árbol del mundo? La voz de Mewtwo rompió el silencio. Parece que quiere quedarse y pide permiso. Te dejo este asunto en tus manos. Naoki hizo una pausa, todavía medio dormido. Después de un largo momento, se frotó los ojos y murmuró, está bien, iré a echar un vistazo. Rao. El sonido provenía de cerca. Koraidon, todavía acurrucado, abrió un ojo. Vamos, tenemos trabajo que hacer, dijo Naoki, tomando su ropa y preparándose rápidamente. Rao, Koraidon se estiró, bostezó ampliamente y luego siguió felizmente a Naoki fuera de la habitación. El rancho estaba inusualmente tranquilo. Parecía que todos se habían quedado despiertos hasta muy tarde la noche anterior y ahora estaban disfrutando de una rara siesta matutina. Solo Calyrex se levantó temprano, descansando en el sofá y revisando tranquilamente su teléfono Rotom. «Naoki, ¿a dónde vas con tanta prisa?», preguntó Calyrex. «Ha aparecido otro Pokémon legendario en el árbol del mundo. Voy a ver qué pasa», respondió Naoki. Sus palabras despertaron un recuerdo. Calyrex había predicho una vez que el árbol del mundo se elevaría hacia el cielo y que O estaría encaramado en su cima. Parecía que la predicción se estaba cumpliendo. A Calyrex no le sorprendió este giro de los acontecimientos. La inmensa energía del árbol del mundo atraía a los Pokémon. Ni siquiera las leyendas más poderosas podían resistirse a su atractivo. Aún así, Calyrex prefería la vida tranquila en el rancho de Naoki a la grandeza del árbol del mundo. Con Naoki, había encontrado la compañía que hacía del mundo un lugar menos solitario. Naoki salió, subió a Koraidon y se elevó a los cielos. Surcaron las nubes, rumbo al árbol del mundo. El árbol del mundo flotaba en una zona remota justo debajo de la capa de ozono de Rayquaza. Era un lugar sin tráfico aéreo ni actividad humana regular. Naoki no temía ser descubierto. Incluso si alguien lograba encontrar la zona, las barreras psíquicas de Mewtwo garantizaban su seguridad. El campo de distorsión espacial no solo mantenía oculto el árbol del mundo, sino que también alejaba sutilmente a los intrusos, dejándolos vagar hasta que, sin darse cuenta, se desviaban de su curso. Naoki, sin embargo, no tuvo esos problemas. En cuanto entró en las inmediaciones, la energía psíquica de Mewtwo lo transportó directamente a la isla flotante.
Ascendiendo a los niveles superiores del árbol del mundo, Naoki llegó justo cuando Mewtwo flotaba cerca, con su mirada fija en Oh. Oh estaba posado con gracia en una rama, observando a los Pokémon que se movían ajetreados. Algunos llevaban fruta de los huertos al almacén, otros preparaban sushi fresco en pequeñas tiendas para compartir con la comunidad. Al notar algo, Oh giró la cabeza hacia los recién llegados. Naoki dio un paso adelante, con Koraidon a su lado. No pudo evitar pensar que Mewtwo se parecía cada vez más a un guardia de seguridad severo y flotante. Tras respirar hondo, Naoki saludó al Pokémon legendario con una sonrisa. Hola, Oh. Naoki miró a Oh y lo saludó cortésmente. ¿Me conoces? Preguntó Oh, inclinando la cabeza con curiosidad. Meo y Tediursa te han mencionado antes, explicó Naoki con una cálida sonrisa. Ante esto, Oh asintió, entendiendo. Ah, entonces tú eres de quien hablaban. Naoki negó levemente con la cabeza. No, no soy su entrenador, solo el que se encarga de la logística de las aventuras de su equipo. Aunque Oh no comprendió muy bien qué significaba logística, dedujo de su conversación con Mewtwo que este humano era el guardián del árbol del mundo. Oh miró al imponente árbol. Una chispa de admiración iluminó sus ojos. Entonces, con aire digno, habló. Este lugar es mucho más hermoso que cualquier otro que haya conocido. Si es posible, puedo quedarme aquí. A cambio, puedo ayudarte en la medida de mis posibilidades. El legendario Pokémon no había solicitado un hogar en el árbol del mundo. Naoki sabía que aceptar no solo le aseguraría su gratitud, sino que también fortalecería la legendaria protección del árbol. Sin embargo, negarse podría provocar que Oro se marchara y disminuir su favoritismo. Naoki pensó brevemente en la posibilidad de que, si Oh se quedaba, sus leales compañeros Entei, Suicune y Raikou también pudieran llegar en el futuro. Pensó en la majestuosa melena de Entei, la elegancia pura de Suicune y la imponente presencia de Raikou. La idea de que estos nobles Pokémon llamaran hogar al árbol del mundo le dibujó una sonrisa. Miró a Oh y dijo con sinceridad. No hace falta que ofrezcas nada a cambio. Solo protege este árbol y a los Pokémon que viven aquí. Es todo lo que pido. Se imaginó el potencial de que la ceniza sagrada de Oro estuviera disponible gratuitamente a través de la tienda del gremio, una protección para los Pokémon que pudieran enfrentar desafíos que amenazaran su vida. Oro pareció sorprendido por un momento. ¿Nada más? ¿Solo que proteja este lugar y a sus habitantes? Oro miró a Naoki con ojos brillantes y perspicaces. En este humano, vio bondad genuina, un profundo amor por la paz, los Pokémon y toda la vida. Ver un corazón tan puro lo conmovió. Esta persona realmente puede ser digna del título de héroe arcoíris, pensó Hugo en silencio. Entonces inclinó su noble cabeza. Muy bien. Acepto. Naoki sonrió. Entonces, bienvenido a tu nuevo hogar. Oh extendió sus alas y emitió un grito claro y resonante. A partir de ese momento, se convirtió en residente oficial del árbol del mundo. Ahora, con Oh y Rayquaza entre sus protectores, el árbol del mundo había adquirido una fuerza extraordinaria. Rayquaza y Oh vigilaban el árbol desde sus ramas más altas, Mewtwo mantenía el orden y Giratina custodiaba las sombras. Pero a Naoki se le ocurrió algo. Si Rayquaza y Oh se sintieron atraídos por el aura del árbol del mundo al madurar, podría haber otros Pokémon legendarios sintiéndola también. Mientras tanto, a lo lejos, en el Instituto de Investigación Meteorológica de la región de Hoenn, un equipo de investigadores continuó monitoreando los movimientos de Groudon y Kyogre. En el mapa satelital, dos iconos se movían constantemente. Uno por tierra y el otro por el océano. Groudon seguía navegando entre Hoenn y Teselia. Kyogre, sin embargo, había pasado Teselia y se dirigía más lejos. Sus teorías anteriores se desmoronaron ante sus ojos. ¿Qué pasa? Pensé que su destino era Teselia. Exclamó un investigador. No, mira la trayectoria de Kyogre, dijo otro, alzando la voz. Se dirige hacia Paldea. ¿Paldea? Las palabras resonaron por la habitación. La región distante se encontraba al otro lado del planeta. ¿Pero qué podría haber allí que obligara a los antiguos Pokémon a recorrer una distancia tan inmensa? En el pesado silencio que siguió, un alto funcionario finalmente habló. Contacten con la Liga Paldea inmediatamente. Antes de que el asistente pudiera marcar el número de la Liga Paldea, uno de los investigadores de repente dejó escapar un grito de sorpresa. Kyogre se ha ido. Toda la sala se giró hacia el origen de la exclamación. ¿Qué pasó? Preguntó un alto funcionario. No estoy seguro.
La señal satelital mostró a Kyogre saliendo del océano, volando por los aires y luego desapareciendo en el aire. Balbuceó el investigador. ¿Cómo es eso posible? Y murmuró alguien con incredulidad. ¿Podría ser que Kyogre tuviera habilidades psíquicas ocultas que le permitieran teletransportarse a otra ubicación? En el árbol del mundo, Naoki estaba en una conversación profunda con O sobre la energía única del árbol del mundo cuando notó que Mewtwo, que estaba cerca, de repente se ponía tenso. La mirada de Mewtwo se dirigió hacia arriba y su voz aguda y telepática cortó la charla pacífica. Algo está viniendo. Naoki y O dirigieron su atención hacia adelante. El espacio frente a ellos brilló, distorsionado por una fuerza poderosa. Momentos después, un Pokémon enorme, parecido a una ballena, emergió de la grieta. Era Kyogre. El gran Pokémon marino abrió las fauces y emitió un grito profundo y resonante. Sus ojos brillantes se clavaron en el imponente árbol del mundo. Esto era todo. Esta era la fuente de la abrumadora energía natural que había estado percibiendo. Si lograba asentarse aquí, podría finalmente recuperar todo su poder. Y si eso sucedía, Groudon ya no tendría ninguna posibilidad. La emoción de Kyogre crecía a medida que avanzaba, ansioso por reclamar su nuevo santuario. Pero antes de que pudiera encontrar un lugar donde descansar, apareció un formidable grupo de figuras. El primero fue un Rayquaza de color negro brillante, cuya forma enroscada exudaba dominio sobre los cielos. A su lado se encontraba Oh, regio y radiante, con su plumaje multicolor captando la luz del sol. Tras ellos flotaba Mewtwo, un ser de poder psíquico puro, agitando la cola con anticipación controlada. Y finalmente, Giratina emergió, con su cuerpo carmesí y su mirada feroz irradiando amenaza. Los 4 Pokémon se enfrentaron a Kyogre, formando una imponente muralla. Por un instante, Kyogre simplemente flotó en el mismo lugar, con sus enormes aletas inmóviles. Un solo pensamiento dominaba su mente. ¿Qué está pasando? Y entonces detectó un olor familiar entre el grupo. El humano que había interrumpido su enfrentamiento con Groudon Enoren. Los ojos de Kyogre se abrieron de par en par. Su sorpresa era evidente incluso en su enorme rostro. No esperaba encontrarse con ese humano entrometido precisamente aquí. Kyogre comprendió con fuerza. Era poderoso, sí, pero ni siquiera él podía enfrentarse a 4 Pokémon legendarios a la vez. Todo estaba en su contra. ¿Qué hago ahora? La mente de Kyogre buscaba rápidamente una solución. En ese momento, Naoki dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. ¿Quieres vivir en este árbol también? Kyogre dudó, su mirada oscilaba entre Rayquaza y los otros Pokémon, luego finalmente admitió. Sí. Claro, puedes quedarte aquí, respondió Naoki con voz tranquila pero firme. Si Kyogre decidiera establecerse en el árbol del mundo, podría vivir al mismo nivel que la isla Dragonite. Con Kyogre como centro, la zona podría transformarse en un paraíso marino. Un vibrante mar del origen que serviría de santuario para Pokémon de tipo agua. Los ojos de Kyogre se abrieron con asombro. ¿Podría ser tan sencillo? Sin batallas ni disputas territoriales, solo una invitación a instalarse pacíficamente. Naoki continuó. Pero hay algunas condiciones. Si estás dispuesto a aceptar, Rayquaza y yo te daremos la bienvenida al árbol del mundo. Kyogre dirigió toda su atención a Naoki. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, comenzó Naoki, no puedes dañar a ningún Pokémon en el árbol del mundo. Kyogre ladeó la cabeza. Después de todo, era un benévolo creador de los mares. En su larga vida, jamás había dañado intencionalmente a los Pokémon que prosperaban en los océanos que había formado. De acuerdo, murmuró Kyogre sin dudarlo. Naoki asintió y planteó otra pregunta. ¿Puedes sentir dónde está Groudon ahora mismo? Kyogre se detuvo, observando la débil señal que percibió. Viene para acá, respondió. Naoki tarareó pensativo. Como pensaba. Si Groudon también se uniera al árbol del mundo, el equilibrio resultante podría crear una zona ecológica distinta, ideal para los tipos tierra, roca y fuego. Pero ahí radicaba el potencial de conflicto. Groudon y Kyogre eran eternos rivales, destinados a enfrentarse en cada encuentro. Una batalla así sin duda perturbaría la tranquilidad del árbol del mundo y pondría en peligro a sus residentes. Eso me lleva a la segunda y más importante condición, dijo Naoki, con un tono cada vez más serio. Si Groudon decide vivir en el árbol del mundo, no debes luchar. Sostuvo la mirada de Kyogre con voz firme. Haré que Rayquaza y Mewtwo se encarguen de todo. Si participas en alguna batalla, serás expulsado y no podrás volver jamás. Kyogre miró fijamente a Naoki, asimilando profundamente las palabras.
Podía sentir la abrumadora energía natural que irradiaba el árbol del mundo. Esta era una oportunidad para recuperar su fuerza y permanecer en un estado de serenidad inigualable. Lentamente, reprimió sus instintos innatos y respondió con firmeza. Bien. Siempre y cuando Groudon no empiece nada. Naoki asintió. Bien. Entonces estamos de acuerdo. Una vez resuelto esto, Naoki le indicó a Mewtwo que acompañara a Kyogre al nivel inferior, donde se encuentra la isla Dragonite. Naoki sacó su teléfono y comprobó la ubicación actual de Groudon. Mientras tanto, a lo lejos, en la región de Teselia, se desarrollaba una escena bulliciosa en la ciudad portuaria. Entrenadores de todas partes se habían reunido en los muelles, con la emoción y la curiosidad desbordando entre la multitud. ¿Lo oíste? Groudon, el Groudon de Oen, se dirige a Teselia. Exclamó un entrenador con voz rebosante de asombro. Increíble. Nunca había visto un Pokémon legendario en mi vida. Intervino otro. ¿Está realmente cerca? Preguntó alguien más. El último informe dice que debería llegar en cualquier momento, fue la respuesta. En ese momento, una enorme silueta apareció en el horizonte, acercándose lentamente desde el mar. Está aquí. Mientras la enorme figura de Groudon avanzaba con paso firme por el horizonte, algunos expresaron sus temores. ¿Crees que nos atacará? Susurró alguien con nerviosismo. Antes de que nadie pudiera responder, el aullido de las sirenas resonó en el puerto de la ciudad. La agente local Genmi llegó rápidamente con un equipo de agentes, instando a la multitud reunida a evacuar la zona de inmediato. «Salgan todos de aquí», gritó. «No es seguro quedarse aquí». Sus compañeros oficiales se apresuraron a colocar barreras y repeler a los curiosos. Mientras tanto, Alder, el campeón de la región de Teselia, llegó acompañado de los miembros del alto mando. Cruzaron los brazos mientras observaban la distante figura de Groudon, con expresiones que mezclaban asombro y aprensión. ¿De verdad es Groudon?, murmuró uno de los 4 de élite. Eso parece, dijo Alder con gravedad. Tenemos que estar preparados. El poder de esta cosa supera con creces cualquier cosa a la que estemos acostumbrados. El grupo inmediatamente comenzó a prepararse para la batalla, cada entrenador revisando sus Pokémon y elaborando estrategias a medida que la figura colosal de Groudon se acercaba. El tiempo pareció extenderse mientras la enorme masa de Groudon avanzaba pesadamente hacia la orilla. Sin embargo, para sorpresa de todos, no se detuvo en el puerto. En cambio, Groudon simplemente evitó la ciudad por completo, continuando su camino sin mostrar agresividad. Alder y los demás se quedaron paralizados por la incredulidad. ¿No está atacando?, preguntó uno de ellos. No lo parece, dijo Alder con cautela. ¿Cuál es su objetivo entonces? Nadie tenía una respuesta, pero la tensión en el ambiente se disipó un poco. Alder se permitió una pequeña sonrisa. Bueno, al menos no llegó a tierra. Si hubiera causado el caos que vimos en Oen, podría haber sido catastrófico. Los demás asintieron, y su preocupación inicial se transformó en alivio. Permanecieron allí un rato más, observando cómo la imponente figura de Groudon se perdía en la distancia. A medida que Groudon se alejaba cada vez más de Teselia, su viaje se convirtió en un espectáculo. Reporteros y entrenadores audaces lo seguían sin descanso, tomando fotos y transmitiendo imágenes en vivo. Cada actualización se propagaba rápidamente por internet, cautivando a personas de todo el mundo. ¿A dónde va?, era la pregunta que todos se hacían. Incluso el profesor Oak, siempre curioso por los Pokémon raros, voló en helicóptero con la esperanza de observar de cerca el misterioso viaje de Groudon. A medida que Groudon recorría una región tras otra, las constantes actualizaciones y transmisiones en vivo atrajeron una atención masiva en línea. Pasaron los días y, de repente, Groudon se detuvo. En una escena transmitida en vivo a millones de personas, Groudon permaneció inmóvil en medio del océano. Inclinó la cabeza hacia atrás, mirando fijamente al cielo. Las olas se agitaban a sus pies, pero no se movió ni un centímetro, absorto en la extensión azul. ¿Qué está mirando?, preguntó alguien en el chat de la transmisión. Tal vez sea una reflexión sobre la vida, bromeó otro. Vaya. No sabía que Groudon tenía alma de filósofo. Comentó alegremente. Pero no todos le vieron la gracia. Los espectadores observadores notaron algo inusual. Un destello de ansiedad en la expresión de Groudon. Su rostro enorme y formidable se tensaba ocasionalmente, como si lidiara con algún problema desconocido. A veces, incluso parecía indefenso. Y entonces, de repente, el ánimo de Groudon cambió.
Rugió de frustración, arremetiendo contra los aviones y drones que grababan cada uno de sus movimientos. Con un poderoso movimiento de sus enormes garras, dispersó a los intrusos aéreos. Algunos escaparon por los pelos, otros se descontrolaron. Una vez despejado el cielo, el rugido de Groudon se apagó. Regresó a su postura anterior, contemplando el infinito azul que lo dominaba. El incidente con Groudon continúa aumentando. Cada vez más gente se sentía atraída por la escena, curiosa por ver al legendario Pokémon. Entrenadores, a bordo de Pokémon voladores o aviones privados, sobrevolaban a la distancia, usando binoculares para observar de cerca a Groudon, que se destacaba en el océano. Algunos entrenadores aventureros intentaron formar equipos y acercarse a Groudon con la esperanza de desafiarlo, derrotarlo y finalmente capturarlo. No solo fracasaron sus intentos, sino que su interferencia enfureció a Groudon. El poderoso Pokémon legendario los derribó a todos, afirmando firmemente su dominio. ¡Qué espectáculo!, exclamó el profesor Oak, a bordo de un helicóptero. El renombrado investigador de la región de Kanto observó a través de su telescopio al raro Pokémon legendario, sin poder contener su asombro. ¿Por qué Groudon viajaría desde Hoenn hasta Paldea?, reflexionó Oak en voz alta. ¿Estaba migrando? ¿O algo en Paldea le había llamado la atención? Nadie tenía la respuesta. Por ahora la situación permanece estancada. Al otro lado del agua, los campeones de Paldea, liderados por Geeta, observaban en silencio a Groudon. El poderoso Pokémon de tipo tierra se encontraba ahora a solo unos kilómetros de la región de Paldea. Geeta no pudo evitar recordar la feroz batalla que Groudon había librado contra Kyogre hacía apenas unos días. El recuerdo de aquel destructivo enfrentamiento la llenó de preocupación. Si Groudon pone un pie en Paldea, quién sabe qué podría pasar con la paz que hemos disfrutado aquí durante tanto tiempo, murmuró. Capturarla parecía imposible. Lo único que Geeta podía desear era que Groudon abandonara Paldea lo antes posible y regresara a su hábitat natural. Mientras tanto, en el rancho de Naoki. Naoki observó la conmoción mundial por Groudon a través de las noticias en línea. Tenía sentimientos encontrados. Al ver a Groudon, solo en el océano, mirando al cielo, no pudo evitar sentir lástima por el poderoso Pokémon. Incluso el grupo de chat legendario estaba lleno de especulaciones sobre Groudon. Giratina. ¿Podría estar dirigiéndose al árbol del mundo? Mewtwo. Hay una buena probabilidad, alrededor del 90%. Giratina. Entonces ¿por qué está ahí parado? Rayquaza. Quizás porque no puede volar. Naoki suspiró profundamente. Ya basta de bromas, murmuró. Decidido a actuar, Naoki usó el portal que Giratina había abierto para viajar desde su rancho hasta la zona del gremio del árbol del mundo. Este atajo a través del mundo distorsión le permitió llegar al árbol sin necesidad de volar, lo que hizo el viaje mucho más cómodo. Una vez allí, Naoki encontró a Mewtwo y le hizo una petición. Usar la teletransportación para llevar a Groudon al árbol del mundo. Mewtwo, que había estado observando la situación en el grupo de chat, guardó silencio un momento. Finalmente, asintió levemente. Sus ojos brillaban con un intenso poder psíquico. Momentos después, Groudon desapareció del mar y reapareció en el árbol del mundo. De vuelta al océano. La gente que observaba a Groudon desde lejos se quedó boquiabierta al unísono. Se fue. Gritó alguien. ¿A dónde se fue Groudon? Otro entrenador miró a su alrededor frenéticamente, escudriñando el horizonte. Las labores de búsqueda comenzaron rápidamente. Entrenadores e investigadores escrutaron el cielo, se sumergieron bajo las olas y peinaron cada rincón del mar. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de Groudon. Los espectadores solo pudieron dispersarse decepcionados, y el suceso pasó a la historia como un misterio sin resolver. Algunos expertos en Pokémon incluso lo nombraron uno de los 10 fenómenos inexplicables más importantes del mundo. El misterio de la desaparición de Groudon. En el Instituto Meteorológico de Hoenn, los investigadores observaron el punto rojo en sus monitores, ahora desaparecido del mar. La confusión y la incredulidad se reflejaron en sus rostros. ¿Se ha ido?, murmuró un investigador. Desapareció del mismo lugar donde desapareció Kyogre. Lo que los desconcertó aún más fue su incapacidad para rastrear la ubicación de ambos Pokémon superantiguos. Era como si ambos hubieran desaparecido por completo. ¿Qué demonios pasó?, preguntó otro, con voz temblorosa de incredulidad. ¿Acaso viajaron a través del tiempo y el espacio? Después del shock inicial, algunos investigadores esbozaron sonrisas de alivio.
Si ese es el caso, entonces tal vez esos dos ya no pelearán entre sí, dijo uno esperanzado. Exactamente. Esto podría significar que nunca volveremos a enfrentar un desastre como el que azotó Oen. ¡Qué noticia tan maravillosa! Intervino otro. En el árbol del mundo, Groudon aún se recuperaba de la repentina teletransportación. Instintivamente se preparó para la pelea, con su cuerpo rebosante de energía terrestre, listo para desatar su ataque más devastador en cualquier momento. Pero al observar su entorno, Groudon notó la abundante energía natural que saturaba la zona. Su fiero comportamiento flaqueó, reemplazado por asombro. ¿Era esta, la fuente de la energía? La comprensión impactó profundamente a Groudon. Había llegado a la fuente, el árbol del mundo. ¿Pero cómo? Sus ojos recorrieron a los humanos y Pokémon reunidos ante él, incluyendo a Rayquaza. Groudon reconoció rápidamente que no se trataba de un grupo cualquiera. Estaba rodeado de Pokémon con una fuerza que rivalizaba con la suya. No muy lejos, algunos Pokémon comunes miraban con curiosidad desde detrás de ramas y arbustos, observando cómo se desarrollaba la escena. Groudon dudó. La gran cantidad de Pokémon poderosos presentes lo hizo pensar dos veces antes de tomar cualquier acción hostil. Bienvenido, Groudon, dijo Naoki con una cálida sonrisa. No es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Soy Naoki. Bienvenido al árbol del mundo. Las enormes fauces de Groudon se abrieron mientras miraba a Naoki con incredulidad. Su instinto le decía que este humano era el amo de este increíble lugar. Los Pokémon allí reunidos lo respetaban y lo seguían. Mientras Groudon se quedó allí atónito, Naoki sacudió levemente la cabeza y continuó. Voy directo al grano. Sé por qué viniste. Te atrajo la energía natural del árbol del mundo. Te dejaré quedarte aquí, pero solo si aceptas algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Retumbó Groudon, su voz profunda resonando en la mente de Naoki. Primero, explicó Naoki, no puedes dañar a ningún Pokémon que viva en el árbol del mundo. Segundo, no puedes luchar contra Kyogre aquí. Kyogre ya ha acordado no provocarte. Si lo dejas en paz, te dejará en paz. La mirada de Naoki se endureció levemente. Si rompes estas reglas, Rayquaza y Mewtwo te desterrarán del árbol del mundo. Naoki sabía que la incapacidad de Groudon para volar les beneficiaba. Si Groudon rompía las reglas, podría ser teletransportado y no podría regresar por sí solo. Groudon guardó silencio, procesando las palabras de Naoki. No le agradaban las condiciones, pero veía el valor de la energía del árbol del mundo. Al quedarse allí y absorber esa energía, Groudon podría fortalecerse. Lo suficiente como para que Kyogre jamás se atreviera a desafiarlo de nuevo. Tras pensarlo un momento, Groudon asintió con fuerza. Muy bien. Naoki sonrió y extendió la mano. Bien. Entonces tenemos un acuerdo. Naoki guió personalmente a Groudon al tercer nivel del árbol del mundo, un piso situado debajo de la zona marítima que Kyogre ahora llamaba hogar. Esta zona en particular nunca había estado ocupada. Ningún Pokémon la había reclamado como su hábitat. Naoki vio potencial en el espacio sin usar y se imaginó transformándolo en un santuario para Pokémon de tipo roca, tierra y fuego. Compartió su plan con Groudon, quien lo escuchó sin objeciones. De hecho, la idea le vino de maravilla a Groudon. Estaba deseando crear su propio estanque de lava para descansar. Sin dudarlo, Groudon comenzó su trabajo. Primero, invocó la energía de la tierra para levantar un pequeño volcán del suelo árido. Luego, aprovechando el magma de su propio cuerpo, llenó el cráter recién formado. Un charco de lava brillante y reluciente emergió en un instante. Pero Groudon no se detuvo allí. De pie en la cima del volcán, el cuerpo de Groudon irradiaba una intensa energía terrenal. El suelo bajo el volcán temblaba como si estuviera vivo, las rocas se movían y el terreno se transformaba. En instantes, un valle cálido y escarpado comenzó a formarse. La transformación continuó a medida que Groudon expandía la zona. Cerca del núcleo del volcán, el aire seguía siendo abrasador, ideal para criaturas de tipo fuego como Charizard y Vulpix. Pero a medida que el terreno se extendía, el calor disminuía gradualmente. Para cuando el valle llegó a sus límites, la temperatura volvió a un clima más moderado. Esta zona, repleta de afloramientos rocosos, cuevas serpenteantes y acantilados escarpados, ofrecía un entorno ideal para criaturas de tipo tierra y roca como Onix y Tiranitar. Incluso algunos géiseres humeantes y burbujeantes manantiales termales brotaban alrededor del volcán, creando pequeños remansos de calor. Una vez que Groudon terminó de remodelar el paisaje, Naoki le dio su toque personal.
Reclutó a un equipo de Pokémon de tipo agua para invocar la lluvia, transformando el árido valle exterior en tierra fértil. El agua de lluvia se acumuló formando un río serpenteante que serpenteaba por la tierra. En las orillas del río, Naoki plantó hileras de árboles frutales. El Calyrex ayudó a acelerar su crecimiento, y en poco tiempo, los árboles estaban repletos de fruta madura y jugosa. El aire se llenó del dulce aroma de una cosecha abundante, llenando el valle de vida. Naoki no tenía intención de alimentar a Groudon con estas frutas. Estaban destinadas a los Pokémon que algún día habitarían la zona. Groudon, de pie en la cima de su volcán, observaba los arduos esfuerzos del humano con silenciosa curiosidad. Se preguntó brevemente si esas frutas serían para él, pero luego descartó la idea. Como dios de la tierra, Groudon no necesitaba alimento. Podía alimentarse de la abundante energía natural del árbol del mundo. Una vez que Naoki y los Pokémon de tipo agua terminaron su trabajo, se dieron la vuelta para marcharse. Groudon, percibiendo la calma tras el esfuerzo, se retiró al charco de lava. Las recientes batallas y el largo viaje le habían pasado factura, y el poderoso Pokémon sentía cómo la fatiga se le abría paso. Con una última mirada al paisaje transformado, Groudon se acomodó en el magma resplandeciente, listo para un largo y reparador descanso. Groudon se giró y se adentró pesadamente en el volcán, con su enorme cola balanceándose tras él. Pero al poco tiempo, vio a Naoki regresar, esta vez con un peculiar dispositivo en las manos. Este es un Rotom Phone, explicó Naoki. Rayquaza, Kyogre y los demás ya tienen uno. Ahora tendrás el tuyo. Repasó cuidadosamente las funciones del teléfono, mostrándole a Groudon cómo funcionaba. Al enterarse de que tanto Rayquaza como Kyogre lo usaban, el espíritu competitivo de Groudon se despertó. No podía permitirse quedar fuera. Él también necesitaba uno. Naoki añadió una nota final. Bueno, eso es todo por ahora. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarle al Rotom de tu teléfono, y hagas lo que hagas, no lo tires a la lava. Groudon examinó el teléfono entre sus garras, aparentemente aceptándolo, y Naoki rápidamente abrió su propio dispositivo para añadir a Groudon a su legendario grupo de chat. Ya había 6 miembros, y con la incorporación de Groudon, el número ascendió a 7. En poco tiempo, Rayquaza en la copa del árbol, Ho-Oh en una rama alta, Kyogre desde el piso superior, Giratina en las sombras, Mewtwo cerca de las tierras de cultivo y Calyrex en un nivel inferior recibieron la notificación. Groudon se ha unido al grupo de chat. El amigable Pokémon, liderado por Calyrex, recibió a Groudon con cariño. Kyogre no respondió, lo que Naoki supuso que se debía a que estaba descansando tras la intensa batalla. Groudon, aún sin saber cómo usar el Rotom Phone, permaneció en silencio en el chat por ahora. Tras asegurarse de que Groudon estuviera tranquilo, Naoki se disculpó y se marchó. Groudon, aún cansado del viaje y la reciente confrontación, se dispuso a dormir. Pero, a diferencia de antes, la energía natural que emanaba del árbol del mundo lo ayudaría a recuperarse mucho más rápido. Mientras tanto, Naoki y Koraidon se encontraban en la isla celestial, contemplando el imponente árbol del mundo. La transformación del árbol estaba completa. Ahora solo quedaba invitar a más amigos Pokémon de sus viajes a este refugio. A Naoki le costaba creer lo lejos que había llegado. No hacía mucho, estaba regando un pequeño retoño, relajándose a su sombra, sin imaginar que se convertiría en un santuario tan colosal. Aún más increíble era la cantidad de Pokémon legendarios que había atraído. Al observar la alineación, Naoki no pudo evitar imaginar el árbol del mundo como una especie de torre de batalla. Cada nivel podría ser la fortaleza de un guardián legendario diferente. Groudon en el 4.º piso, Kyogre en el 5.º, Mewtwo y Giratina en otros, con Ho-Oh y Rayquaza en la cima. Juntos, creaban una defensa tan formidable que incluso el equipo Rocket se lo pensaría 2 veces antes de intentar algo. El sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largos rayos dorados sobre el paisaje. Una suave brisa mecía las hojas, y Naoki exhaló lentamente, con una sensación de calma y logro. Había sido un día maravilloso. Al caer la noche, Naoki y Koraidon regresaron al rancho. El cielo se oscurecía y el aire se llenaba del suave zumbido de los grillos. Los Pokémon que habían pasado todo el día jugando al aire libre empezaron a regresar poco a poco al interior, dejándose caer con satisfacción sobre la suave y acogedora alfombra. Se estiraron, bostezaron y miraron expectantes a Naoki, con la barriga rugiendo tras un día de juegos. La hora de la cena no era solo una comida, sino una rutina querida.
Tras despedirse de los Pokémon legendarios que se habían reunido en el árbol del mundo, Naoki reanudó su vida sencilla como humilde granjero. Su corazón se sintió pleno al cruzar las puertas del rancho, recibido por las imágenes y sonidos familiares de su hogar. Una vez dentro, se puso a preparar la cena con movimientos rápidos pero pausados. Los Pokémon se reunieron a su alrededor. Sus travesuras y alegres charlas llenaron la cálida habitación iluminada por la luz dorada. Calyrex, que había decidido quedarse en el rancho, disfrutaba de ese momento del día. Cada noche, salía del invernadero de cristal, se acomodaba en el sofá de la sala y observaba a Naoki en la cocina. Navegaba distraídamente por su Rotom Phone, disfrutando del ritmo de la comida y la reconfortante presencia de su amigo humano. Mientras Naoki picaba verduras, su mirada se dirigió al Calyrex. De repente, se le ocurrió una idea. Oye, dijo Naoki, mirando por encima del hombro. El árbol del mundo ya está completamente estabilizado. ¿No quieres ir allí? Calyrex levantó la vista del teléfono e inclinó ligeramente la cabeza. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. No, dijo en voz baja, prefiero quedarme aquí contigo. Naoki asintió, comprendiendo. El rancho era más que un lugar. Era un hogar. La energía vivaz, las risas familiares, las tardes compartidas, era difícil dejarlo atrás. De acuerdo, respondió Naoki con tono cálido. Entonces sigamos haciendo de este lugar el mejor hogar posible. Al caer la tarde, la plateada luz de la luna bañaba el rancho. Los vastos campos brillaban suavemente y una ligera brisa mecía los árboles. A lo lejos, una pequeña figura emergió de las sombras. Un núcleo cigarde. Se posaba silenciosamente sobre una piedra común y corriente. El núcleo contemplaba el rancho, observando el acogedor resplandor de la casa, enclavada en el paisaje oscuro.